El protagonista ha vivido una vida de mierda, y finalmente es asesinado, pero la diosa le concede la reencarnación. Ella lo malinterpretó, y él se convirtió en un retoño. Con cada rama que le crece obtiene magia, con cada raíz que echa toca el mundo. Ya no es parte del ecosistema, él es el sistema. ¿Puede un árbol reencarnado redefinir lo que significa estar vivo? Averigüémoslo. Un padre aventurero y su hijo hojean un libro, todos protegidos por el árbol del mundo. El hijo le preguntó a su padre de nuevo: «El árbol del mundo. Pero, ¿dónde está este árbol del mundo?» El padre pensó en la respuesta, pero dijo que en algún lugar profundo del bosque. Hay una pequeña aldea donde viven representantes de diferentes razas. Una araña dejó caer una manzana del árbol a un niño que parecía un dragón. El niño feliz recogió la manzana y le agradeció a la araña. Le dio las gracias al árbol del mundo y corrió hacia la aldea. Todos los aldeanos le deseaban buenos días y buenas tardes al árbol del mundo. El nombre de nuestro héroe es Kotonoha Sekai. Es un verdadero hikikomori, un vago de primera. Es simplemente un miembro inadaptado de la sociedad, ni siquiera puede ser considerado una persona. Nunca sale de casa, pero en este día tuvo que hacerlo. Olvidó por completo cómo salir de casa. En la tienda cerca de su casa, la vendedora fue atacada por un ladrón con un cuchillo. El ladrón le exigió que le diera el dinero. El primer sentimiento que experimentó fue la preocupación por la vida de otra persona. Justo delante de los ojos del protagonista, la vida de la empleada de la tienda estaba en peligro. Se sorprendió a sí mismo pensando que había visto a esta chica en alguna parte. Era Katie Kazumi. Fueron juntos a la universidad. El prota tenía sentimientos no correspondidos por ella. No pensó que la encontraría en un lugar así. Nunca le habló directamente y ella lo miró con la mirada más desconfiada. El protagonista se preguntó por qué siquiera trabajaba en la tienda. Se detuvo a sí mismo, porque no había tiempo para pensar en eso. Si no se hacía nada, ella moriría. Sekai se abalanzó sobre el ladrón con un fuerte grito. El ladrón preguntó quién era. Le clavó un cuchillo en el pecho al protagonista y dijo: «Muere». El prota apenas pudo decirle a Katie que huyera de la tienda. Mientras perdía el conocimiento, vio a la empleada salir corriendo. Por su cabeza pasaron pensamientos de que todo estaba bien, que él estaba bien. Su vida a cambio de la de ella, gracias a Dios. Cuando Sekai recuperó la conciencia, vio frente a él a una hermosa chica con una corona en la cabeza y una capa flotante. Era una diosa. Ella dijo que lamentaba que la vida del protagonista terminara así. Él protegió a la chica del ladrón, pero él mismo murió. Pero si él no hubiera intervenido, entonces, incluso sin su ayuda, el resultado no habría cambiado. El prota pensó en el hecho de que murió en vano. La diosa respondió que todo era correcto. Lamentaba mucho que esto hubiera sucedido. Dijo que apreciaba sus intenciones. Era un recluso ordinario que puso la vida de otra persona por encima de la suya. Fue una historia hermosa. Su vida fue un completo fracaso. Nada cambió hasta el final. El protagonista pensó en estas palabras. No quería admitirlo, pero su vida realmente fue un fracaso. Fue como si nunca hubiera existido. La diosa se disculpó con Sekai. No debió haberle recordado su doloroso pasado. Le ofreció la reencarnación, pero necesitaba su consentimiento. Ella le preguntó si quería una segunda oportunidad en otro mundo. ¿Estás listo para tomar esta oportunidad? Reencarnación. Eso es Isekai como en el anime. El prota preguntó si podría empezar su vida de nuevo. Él gritó: «Sí, por favor». La diosa dijo que antes de reencarnar en otro mundo, le concedería una petición. ¿Qué querría él? Sekai lo pensó, recordó que murió por una puñalada y pidió el poder que no le permitiera morir por tal herida. Ya no quería volver a morir por un cuchillo. Quería ser el más fuerte del mundo. Quería poder proteger a sus seres queridos. Quería ser exactamente así. La diosa sonrió. Un brillo mágico y círculos misteriosos aparecieron alrededor de los pies del protagonista. La diosa dijo que ese era un deseo maravilloso y que ahora viviría en otro mundo. Como el abrazo de una madre, una calidez tal que te daban ganas de dormir. Murió y renació al mismo tiempo. Sintió como si estuviera pasando a un nuevo nivel, superando a la humanidad. Cuando recobró la conciencia se preguntó: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es él? Es una especie de brote. Cuando pidió un cuerpo invulnerable que no muriera, no esperaba ver esto. ¿Y qué clase de vida le esperaba más adelante? La bota de alguien lo pisó. El prota sentía dolor. El grandulón pasó por ahí y dijo que Art lo estaba molestando. Alguien como él debería estar arrastrándose por el suelo a sus pies. Art
Era un chico flaco y bajo con cara de asustado. El grandulón dijo que los hijos de los granjeros seguirían siendo granjeros hasta que murieran y que él se convertiría en el anciano de la aldea. Se saldría con la suya. El grandulón y sus amigos se rieron y el prota llamó al grandulón un idiota maleducado. Le dolió porque lo pisaron por accidente. Intentando levantarse, Sakai se dio cuenta de que el chico seguía cerca. El prota esperaba que este chico también lo pisara. Art le preguntó al brote si estaba bien, si le dolió cuando el grandulón lo pisó. Sintió lástima por el brote y lo llamó pobrecito. Art hizo una cerca de palitos alrededor del brote y dijo que ahora el brote es visible y nadie lo pisará. Se despidió del brote y se fue. El protagonista pensó qué buen chico era y le dio las gracias. Sakai pensó que nunca olvidaría este acto. Deseó que este chico fuera siempre feliz. Pensamientos positivos en forma de un rayo de energía tocaron al chico. Art desapareció en la distancia. Pasó el tiempo, el sol quemaba en el cielo. El prota tenía sed. No llovía, pero el sol era abrasador. Si esto continuaba, simplemente se secaría. Sakai esperaba que el chico viniera y lo regara. Un pequeño slime apareció cerca, vio el brote y lo regó con un solo movimiento. Sakai pensó que slime tan amable, pero ¿estaba todo bien realmente? Debido a esto, el cuerpo del pequeño slime se hizo aún más pequeño. El slime volvió a hacer sonidos y el prota pensó qué bien se sentía. Le dio las gracias al slime, porque gracias a esto podría vivir más tiempo. Sakai deseó que la vida de este slime fuera maravillosa. El prota mismo no se dio cuenta de cómo sus pensamientos positivos llegaron al slime. Entonces este slime comenzó a venir y a regar el brote cada pocos días. Estaba recolectando agua en algún lugar porque cada vez volvía grande. Pasó el tiempo y el slime seguía volviendo. Compartía su energía positiva cada vez que regaba el brote. El brote creció. Al mismo tiempo, en una pequeña aldea, que se encuentra cerca de un árbol en crecimiento, en una pequeña capilla, unos niños están de pie frente al sacerdote. El sacerdote dijo que hoy en la aldea de Pocat se celebra la ceremonia de mayoría de edad. Las habilidades son un don que recibirán de la diosa. En esta aldea, cuando cumplen 14 años, los niños deben pasar por la ceremonia de mayoría de edad, y entonces recibirán sus habilidades. El sacerdote añadió que cuando reciban sus habilidades, algunos de ellos podrán convertirse en aventureros. Art se preguntó qué habilidad podría obtener. El sacerdote dijo que espera que obtengan la que más les convenga. Los niños se levantaron uno tras otro y comenzaron a acercarse al sacerdote uno por uno. El hombre grande empujó a Art y le dijo que no fuera tonto. El hombre grande dijo que una persona como Art recibiría la habilidad más inútil y que él recibiría la habilidad de la espada sagrada. Art asintió y dijo que entendía. El sacerdote le pidió a Art Gilbert que se acercara. Art subió las escaleras con valentía. Se acercó a la tabla mágica. El sacerdote le dijo a Art que abriera la ventana de estado y la mirara. Art aceptó y extendió su mano. La tabla mágica se iluminó, la luz cegó a todos en la capilla. La ventana de estado decía Art Gilbert. Tasa de desarrollo 200%. Crecimiento de estadísticas 200%. Inmunidad a efectos negativos. Capacidades físicas 200%. Bendición del árbol del mundo. El sacerdote abrió la boca sorprendido y dijo que nunca había oído hablar de algo así. El nivel de habilidad de Art es UR. Esto es increíble. Felicitó a Art por esto. Todos en la capilla estaban felices por Art. Alguien dijo que esto era asombroso y lo felicitó. Alguien dijo que su mamá y su papá estarían orgullosos de él. Alguien más solo dijo, ¡Guau! Art estaba feliz con las habilidades que había recibido. El tipo grande se paró en la esquina y le dijo a Art que prestara mucha atención a la increíble habilidad que él recibiría. El sacerdote invitó a Grid Pocket a pasar. El tipo grande tocó la tabla y abrió su estado. Decía, Grid Pocket, habilidad de leñador nivel N. Grid estaba enojado por haber obtenido una habilidad tan baja. La multitud en la capilla dijo que era un inútil a pesar de que su padre era el jefe de la aldea. La habilidad N es una humillación. Después de la ceremonia todos se fueron a casa. Una chica con un moño en la cabeza alcanzó a Arthur y le preguntó si dejaría la aldea para convertirse en un aventurero. El nombre de esta chica era Beatriz. Art la saludó y dijo que aún no sabía si podría convertirse en un aventurero. Beatriz le recordó que tenía una habilidad UR. Definitivamente tendría éxito.
Art dijo que si era así lo intentaría. Levantó la mano y dijo que su habilidad era la bendición del árbol del mundo. Había un pequeño retoño creciendo en el bosque, tal vez ese era el árbol del mundo. Arthur recibió una habilidad la bendición del árbol del mundo. Más tarde se convirtió en un aventurero famoso, y ahora han pasado 20 años. Art se retiró y regresó a su aldea natal de Pocat. Art lleva a un niño pequeño en sus brazos y se pregunta qué es la bendición del árbol del mundo. ¿Será por el brote que obtuvo su habilidad? El niño preguntó por el árbol del mundo. Art respondió sí. Por lo tanto, siempre hay que respetar al árbol del mundo y ser amable con él. El niño estuvo de acuerdo. Art pensó que la cerca probablemente ya se había desmoronado y que debía hacerse una nueva. Art le dijo a su hijo que corriera adelante, que él llegaría pronto. El niño corrió hacia el bosque. 20 años después, el brote también ha crecido notablemente. Ahora mide unos 2 metros de altura, ya no morirá si alguien lo pisa. Pero el tronco todavía es delgado. Últimamente su crecimiento parecía haberse ralentizado y el protagonista no entendía por qué. El niño corrió hacia el árbol y se preguntó, ¿será este quizás el árbol del mundo? El árbol respondió que no. Su nombre es Kotonoha Sekai, y este año habría cumplido 20 años. La cerca alrededor del árbol realmente se estaba cayendo a pedazos. El niño decidió quitar la cerca. El prota le preguntó al niño por qué necesitaba esa preciosa cerca pequeña. El niño limpió todo y ordenó el área. El protagonista le preguntó al niño qué estaba haciendo. Todo lo que tuvo durante 20 años fue esta pequeña cerca y un slime. ¿Por qué el niño lo limpió todo? El niño se paró junto al árbol y pensó en algo. Luego el niño agradeció al árbol del mundo por su bendición. Agradeció por la habilidad para su padre. El árbol preguntó, ¿habilidad qué es eso? El árbol pensó en cuánto se parecía este niño al chico que había puesto la cerca. ¿Acaso este podría ser su hijo? De repente se escuchó una voz. Alguien llamó a un niño de nombre Gil. Un tipo grande con una espada al hombro se acercó. Era el hijo de Groot Bergu. Le preguntó a Gil qué estaba haciendo, para qué necesitaba ese árbol. Iba a practicar con su espada en él. Era el árbol más adecuado. Le dijo groseramente que Gil le estaba estorbando. El árbol estaba asustado. Gil respondió con orgullo que no dejaría que Bergu hiciera eso. Gil dijo que este era el árbol del mundo. En 100 años, se convertiría en el gran árbol del mundo. Bergu se rió a carcajadas y preguntó, ¿este arbolito es el árbol del mundo? Bergu agarró a Gil de la ropa y lo insultó. Le dijo que si no se movía lo cortaría a él primero. Bergu blandió su espada, pero Gil logró saltar a un lado. Gil recogió un palo del suelo y le pidió a Bergu que se detuviera. Él no quería pelear para nada. Bergu blandió su espada de nuevo, pero fue repelido por un golpe del palo. La espada salió volando de sus manos y se clavó en el suelo. Bergu, enojado, comenzó un combate cuerpo a cuerpo. Le lanzó un puñetazo a Gil y le dijo que no se pasara de listo. Gil tomó un palo en defensa propia. Se escuchó la voz de alguien, suficiente. Era Art, que se acercaba. Bergu lo saludó cortésmente. Art le dijo severamente a Bergu que no tocara el árbol. Le pidió que fuera más respetuoso con la naturaleza. Art le aclaró que Bergu no querría provocar la ira de la madre naturaleza. Bergu se disculpó y dijo que se iba a casa. Art miró con severidad a Gil, luego le dio una palmada en la cabeza y le recordó usar los trucos que le había enseñado. Art elogió a Gil. Mirando a Art y Gil irse el árbol, pensó que le habían hecho una cerca nueva. Era tierno padre e hijo. Sakai bendijo a Gil y deseó que él también fuera feliz. Pensó, no me llamaban el árbol del mundo. Después de que Gil se fue, la vida del árbol volvió a la normalidad. Probablemente crecería pronto, pero su ritmo de crecimiento había disminuido. ¿Sería capaz de convertirse en un gran árbol o sería un árbol aburrido? Un slime enorme apareció detrás de los arbustos. Sakai estaba encantado de ver al slime gigante. El slime extendió sus brazos hacia el árbol y comenzó a regarlo por ambos lados. Sakai se preguntó, ¿era este el mismo slime? El slime siguió regando el árbol. Sakai pensó en lo grande que se había vuelto el slime. ¿Había traído más agua? Sakai le dio las gracias al slime y notó que había varios slimes pequeños parados cerca. Dirigieron el agua hacia el árbol desde todos lados. Sakai pensó que acababan de regarlo, pero cada pequeño a su vez lo regó un poco más. Ahora esta agua le duraría mucho tiempo al árbol. Sakai estaba agradecido por el riego y envió energía positiva a la familia Slime. Pasó el tiempo.
El árbol notó que había crecido. Ahora medía unos 3 metros de altura, pero después de un tiempo a Sakai comenzó a preocuparle que el crecimiento se hubiera detenido de nuevo. Quizás se debía a la falta de nutrientes. Un lobo negro salió del bosque. Gruñó amenazadoramente y se acercó al árbol. El protagonista dijo que no era comestible. El lobo miró a su alrededor, le dio la espalda e hizo sus necesidades. Justo debajo del árbol. Sakai le rogó que se detuviera, pero como respuesta solo escuchó un fuerte rugido. Incluso los pájaros del bosque huyeron por ese rugido. El lobo enterró sus heces en la tierra. Nuevos brotes aparecieron en las ramas del árbol. El protagonista pensó que había comenzado a crecer de nuevo, y todo gracias a las heces mágicas del lobo. Contienen muchos nutrientes. Sakai le agradeció al lobo por los nutrientes y le envió energía positiva. El árbol deseó que a este lobo le fuera bien. Pasó el tiempo, la noche siguió al día. El lobo conocido salió del bosque de nuevo, pero ya no era un solitario, sino el líder de una manada. El lobo se disculpó con el árbol por ese incidente. El protagonista se sorprendió de que el lobo pudiera hablar. El lobo dijo que se había comportado de forma incorrecta y grosera. Sakai pensó que el lobo había evolucionado y se había vuelto mucho más inteligente. El protagonista dijo que todo estaba bien. Gracias al lobo, él había crecido. Después de todo, el lobo entendió que las palabras no eran suficientes y le presentó un regalo en forma de las cabezas de muchos monstruos. El lobo dijo que estos serían excelentes nutrientes. Esto sería mucho mejor que las heces. La manada de lobos pidió que aceptara este regalo como disculpa. Sakai le agradeció por la ofrenda. Los monstruos muertos realmente tienen muchos nutrientes. Esto es perfecto. El protagonista pensó que ahora crecería aún más alto. Los lobos venían regularmente y le dejaban comida. Gracias a esto se hizo aún más fuerte, y luego, después de un tiempo, una araña se instaló en el árbol. El árbol se volvió lo suficientemente alto. Su altura alcanzó los 7 metros. Un día, 2 leñadores liderados por un anciano se acercaron al árbol. El anciano dijo que este árbol se había vuelto lo suficientemente alto. El protagonista estuvo de acuerdo con él en que ya era lo suficientemente grande. Él mismo no podía creer que alguna vez fue un pequeño retoño. El protagonista observó de cerca y pensó que estas personas, a juzgar por su ropa, eran del mismo pueblo que el niño. No entendía qué querían de él, si podía ayudar en algo. El anciano ordenó: «Muy bien, tálenlo». El protagonista estaba perplejo sobre lo que estaba sucediendo. Una araña desciende del árbol en una telaraña. Un anciano está de pie y se ríe. El prota no entiende por qué lo están talando y qué hizo de malo. Cuando uno de los leñadores blandió su hacha sintiendo el peligro para el árbol, una manada de lobos saltó del bosque. Se pararon frente al árbol y no dejaron pasar a los leñadores. Adoptaron una postura de combate y mostraron sus afilados dientes. Los leñadores prefirieron retirarse a una distancia segura. El árbol se alegró de que los lobos salieran a protegerlo. El anciano gritó: «¿Qué está pasando?». Dijo que no tocarían este árbol y pidió perdón. El protagonista suspiró aliviado. Esta vez la libró, pero fue muy peligroso. El protagonista pensó que era una lástima que los lobos no pudieran oír su voz. Si hay una oportunidad, definitivamente les agradecerá. Sin darse cuenta, Sakai volvió a enviar energía positiva a los lobos como gratitud por haberlos salvado. Los leñadores caminaban por el bosque y el hombre murmuraba: «Qué lástima había crecido un árbol tan bueno. Hubiera sido perfecto, pero ¿qué les pasó a los lobos?». Uno de los leñadores señaló hacia otro árbol y le preguntó al anciano: «¿Y qué tal este árbol?». El hombre respondió que no se comparaba con aquel árbol, pero valía la pena intentarlo. Un goblin salió volando del bosque. Sonrió maliciosamente mirando a los leñadores. Pasó el tiempo y luego el árbol creció hasta los 9 metros. Un día maduraron frutos en él. El protagonista no sabía qué tipo de fruto era y no podía comerlo él mismo. Era solo un fruto rojo. Un día un gran slime vino a verlo. Ella vino a regar el árbol. Sakai le agradeció y decidió invitarle un fruto. Realmente esperaba que le gustara. El slime se comió el fruto y apareció un brillo incomprensible. Pero por la expresión de su rostro, estaba claro que el fruto le agradó al slime. Luego el slime pareció prenderse en fuego y ocurrió una explosión de poder mágico. Un sombrero de rey apareció en la cabeza del slime y una capa de rey apareció en su cuerpo. Sakai se dio cuenta de que el slime había evolucionado. El slime comenzó a hablar. El slime agradeció al árbol del mundo por su bendición. El protagonista está muy contento de que le haya gustado. El prota se dio cuenta de que su fruto ayuda a evolucionar. Luego, cuando los lobos trajeron nutrientes,
El árbol también les convidó frutos. Los lobos los comieron con gusto. Todos los lobos se cubrieron de fuego, y luego se pararon en sus patas traseras como personas, y sus cuerpos se volvieron marcados y musculosos. Los propios lobos se sorprendieron por tal transformación. La loba dijo que este cambio ocurrió gracias al árbol. Otro lobo dijo que esto era sin duda la intervención del árbol del mundo. El líder de la manada dijo que si viven aquí definitivamente recibirán la protección del árbol del mundo. Alguien de la manada sugirió que definitivamente deberían establecerse aquí. El líder respondió que era una buena idea. La loba preguntó si los 4 podrían proteger al árbol del mundo. El líder sugirió regresar a la guarida y traer a todos los demás para vivir todos juntos. Los lobos agradecieron al árbol del mundo por la bendición y prometieron recompensarlo. Los lobos comenzaron a caminar en 2 patas y además comenzaron a hablar y también llamaron al protagonista el árbol del mundo. Sakai pensó que había crecido bastante y que probablemente era uno de los árboles más grandes del bosque. Y aún así, pensó que llamarlo el árbol del mundo era una exageración. Después de un tiempo, un grupo de personas llegó al árbol. Algunas de las personas le pidieron al Santo Padre que aguantara. Al parecer eran representantes de alguna iglesia y su sacerdote estaba enfermo. El árbol dejó caer un fruto al suelo. Uno de los ministros recogió el fruto y lo cortó en pedazos pequeños. Los ministros le ofrecieron al Santo Padre comer el fruto porque necesitaba fuerzas. El Santo Padre comió un pedazo, luego otro, y se encendió en llamas desde adentro. Se levantó y tenía mucha fuerza. Los ministros preguntaron qué había pasado. El Santo Padre respondió que no lo sabía, pero que tenía fuerza. Este árbol lo salvó sin duda alguna. Este es el mismo árbol sagrado de los escritos de Eldritch. Los ministros comenzaron a adorar al árbol y a decir que este es un árbol sagrado y su fruto milagroso. Alguien dijo: «Larga vida al árbol sagrado». El protagonista observaba todo lo que sucedía y pensaba que era bueno poder ayudar a la gente. Se preguntó qué tipo de grupo religioso era este. No entendía de qué Eldritch estaban hablando. Un par de días después, una nueva criatura apareció bajo la copa del árbol. Probó uno de los frutos mágicos, pero el árbol le arrojó más porque la criatura parecía hambrienta. Otro brillo mágico y este lagarto hambriento se convirtió en un hombre lagarto. El hombre lagarto agradeció al árbol por su ayuda. El protagonista se preguntó si valía la pena darle tantos frutos porque el lagarto había evolucionado muchísimo. El lagarto dijo que como muestra de gratitud dejaría una piedra de forma incomprensible. El lagarto dijo que era una piedra preciosa llamada dragonita. Se produce en el cuerpo de los hombres lagarto durante años, es un mineral mágico especial. El lagarto se despidió del árbol y le agradeció de nuevo. Prometió que definitivamente volvería aquí. El protagonista pensó que ciertamente apreciaría cualquier regalo, pero que no haría nada con esta piedra. Por cierto, incluso aquellos que no lo habían conocido antes, aún así lo llamaban el árbol del mundo. Tal vez está escrito en alguna parte que él es el árbol del mundo. El prota decidió aceptar lo que el lagarto le dejó, porque lo hizo con buenas intenciones. Un par de días después, apareció un rostro desconocido. Era un hombre. Se arrodilló ante el árbol y preguntó si podía tomar esta piedra. Suplicó que lo entendiera. Es un comerciante y su nombre es Makoro Bolt. Sus compañeros lo traicionaron y lo abandonaron solo en el bosque, y el árbol no solo le permitió tomar la piedra, sino que también le dio a probar frutas maravillosas. El hombre preguntó si el árbol lo había bendecido, le agradeció por todo y se marchó. Más tarde el hombre fue a la tienda y mostró su piedra. El tasador dijo que era la legendaria dragonita. Le preguntó al hombre dónde había conseguido semejante piedra, y en uno de los libros, el hombre vio un pasaje sobre las frutas mágicas que comió. Entró en la capilla, se acercó al sacerdote y le preguntó cómo estaba su ventana de estado. Antes no había ninguna habilidad ahí. Fue la bendición del árbol del mundo. El sacerdote le mostró la ventana y dijo: «Así es, gracias a esto su suerte aumentó 3 veces». El hombre pensó que en efecto se trataba del árbol del mundo. Un día regresó al árbol, pero con una carreta de mercancía, seguridad y bien vestido. El hombre dijo que él era el mismo mercader, a quien el árbol bendijo el otro día. Compró esta tierra y decidió que protegería al árbol. Era una pequeña muestra de gratitud por lo que el árbol hizo por él. El protagonista se alegró de que la tierra fuera comprada especialmente para él. Los ayudantes de Makoro instalaron un letrero que decía que estaba prohibido talar el árbol. Ahora ningún sinvergüenza lo codiciaría. Makoro dijo que estaba feliz de poder devolverle al árbol su bendición.
A partir de ese día, el ejército privado del mercader patrullaba regularmente la zona y como Makoro había prometido realmente cuidaron del árbol. Pero la paz no duró mucho. Un día apareció un grupo de personas y comenzaron a desenterrar el árbol con palas. El sacerdote dijo que este era un árbol sagrado y que debía crecer en otro lugar. El protagonista les rogó que se detuvieran. El sacerdote dijo que se llevarían el árbol y lo cuidarían. Se trataba de esa secta religiosa Eldritch. Uno de los guardias del árbol gritó: «¿Qué está haciendo esta gente? Esta tierra le pertenece a Lord Makoro». Los sectarios se asustaron y huyeron. Makoro estaba horrorizado por lo que esa gente intentaba hacer. Le preguntó al árbol si estaba bien. El protagonista agradeció a sus salvadores. Por un tiempo Makoro protegería al árbol y él podría vivir en paz. Comenzó el invierno, y así después de un tiempo, el árbol creció hasta los 10 metros. Sin embargo, todavía había bastantes problemas. Hacía mucho frío por el invierno, nevaba todos los días y el prota no podía protegerse de la baja temperatura. De hecho, le da frío incluso en los días de lluvia normales, no solo en invierno. Unos cuantos insectos diferentes se instalaron en su árbol. Estaría bien si fueran insectos lindos, pero la mayoría solo le hacían daño. El protagonista entendía que los insectos también querían sobrevivir. No le importaría que solo vivieran ahí, pero se metían dentro y lo devoraban. Uno de los habitantes fue capaz de resolver su problema, era una araña de cueva. El protagonista supo el nombre de este monstruo por la gente que se le acercaba y hablaba de la araña que vivía en su copa. Las arañas de cueva, a juzgar por el nombre, suelen vivir en cuevas. Entonces, ¿por qué se instaló esta aquí? El prota estaba muy agradecido con la araña por su ayuda. La araña se comió a todos los insectos que estaban metidos en su cuerpo. Resultó que las arañas son muy útiles. El protagonista no estaba seguro de que su fruta fuera suficiente como agradecimiento. Después de que la araña se comió la fruta, evolucionó a una araña de bosque. Después de eso, la araña tejió su telaraña a lo largo del tronco y el árbol se mantuvo caliente gracias a ella. La vida del protagonista se volvió mucho más fácil. Vivían en una relación completamente simbiótica. Un día hubo una nevada terrible. Desde las profundidades del bosque apareció un grupo de criaturas que buscaban salvación. Eran goblins. Uno de los goblins sugirió esconderse de la nevada aquí. Al prota le interesó saber por qué uno de los goblins estaba más desarrollado que los demás, y solo este goblin podía hablar. Dijo que sentía un poder misterioso proveniente de este árbol. Los goblins dijeron que construirían una nueva aldea aquí. El protagonista se sorprendió de que los goblins construyeran una aldea junto a él, una aldea bajo sus copas. El goblin les gritó a los demás que trajeran más madera, y rápidamente los niños goblin corrieron y cargaron troncos. Al parecer el árbol quedaría en el centro de esta aldea. Los goblins no tocaron el árbol, aparentemente no querían usar su madera porque temían dañarlo. El protagonista pensó que un par de ramas no le harían ningún daño y decidió ayudar a los goblins. El árbol arrojó algunas ramas. El goblin se sorprendió. ¿Qué era esto? Y se dio cuenta de que este árbol había arrojado un par de ramas para ayudar. Era madera excelente. El goblin dijo que debían estar agradecidos con este gran árbol. Construyeron la aldea juntos, todos ayudaron. Al terminar la construcción, el goblin principal dijo que este sería su nuevo hogar. El protagonista pensó que sus ramas eran de mejor calidad que las otras y los goblins apreciaron inmediatamente esta madera. La usaron para construir la casa del anciano de la aldea. Los goblins gritaban de alegría. El protagonista observaba esto desde arriba y se sintió lleno de pensamientos cálidos. Los goblins hicieron una fogata, algunos cantaban canciones, otros tocaban instrumentos, y algunos simplemente estaban sentados calentándose junto al fuego. Los goblins decidieron agradecerle al árbol por la construcción de la aldea. El anciano dijo que esta era una bebida especial de los goblins y le ofreció al árbol que la probara. Vertió el líquido directamente en las raíces del árbol. El prota probó la bebida y dijo que estaba deliciosa. El desarrollo de la aldea goblin iba viento en popa, pero últimamente tenían problemas con la comida. Así que dejó caer los frutos, y luego los goblins se comieron estos frutos. Al comer estos frutos, los goblins evolucionaron a un gran goblin. Aquellos que antes no hablaban ahora también podían hacerlo. Ahora se parecían mucho a los humanos. Hasta este momento todos los goblins eran de baja estatura, pero ahora se volvieron notablemente más grandes. Las chicas goblin también comenzaron a vestir mejor. Su apariencia ahora era linda y su rostro ya era difícil de distinguir del de un humano. Entre los goblins machos,
había algunos cuyos cuerpos eran notablemente más fuertes. Algunos de ellos se parecían a gorilas. Si lo piensas bien, ya se parecían más a los orcos. A veces por la noche hacían una fiesta y bailaban. Al protagonista le gustaba observarlo, y entonces las arañas que vivían en su árbol pudieron encontrar un lenguaje común con los goblins. Él estaba muy feliz por esto. Coexistían y no había necesidad de conflictos. Las arañas también comieron frutos del árbol. La primera araña del bosque evolucionó aún más, se convirtió en una arácnida. La arácnida también obtuvo la habilidad de hablar. Pudo comunicarse tranquilamente con los goblins, lo que fortaleció sus relaciones amistosas. A menudo conversaba con los goblins. El protagonista también notó cómo la arácnida se comunicaba con el líder de los goblins, aparentemente negociando. Parecía que lograron llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Era interesante de ver. La arácnida y sus arañas viven arriba y los goblins abajo. Sus hábitats nunca se superponen, por lo que nunca escalará a un conflicto. Los goblins hicieron un trato con la arácnida de que ellos les proporcionarían su alcohol, y las arañas a cambio les daban ropa hecha con sus telarañas. Lo más probable es que fueran los goblins quienes hicieron esta oferta. Además, las arañas hacían ropa de cama para los goblins, y a cambio los goblins construían casas en los árboles para ellas, una relación ideal de la que todos se beneficiaban. Y así la aldea de las arañas y la aldea de los goblins se desarrollaron. El árbol estaba aburrido, así que decidió darles nombres a los goblins. El protagonista nombró a su líder Rind. Al goblin más trabajador lo nombró González, a la chica más linda la llamó Henry. A ella le interesaba la costura, y por eso se hizo cercana a la arácnida. A la chica con el busto más grande y con más estilo la llamó Glenn, al anciano más bajito lo llamó Gobshin. Así pasaban los días para él. Antes de que pudiera parpadear, la vida simplemente hervía a su alrededor. Recientemente los goblins comenzaron a tener problemas con la comida de nuevo. González dijo que los monstruos de aquí eran muy fuertes. Si los goblins querían empezar a cazar, sería difícil. Henry dijo que también había muy pocos animales aptos para comer. Ella le preguntó al líder qué debían hacer. El protagonista entendió que durante los últimos años había regalado demasiadas frutas a diferentes monstruos, y estos mismos monstruos habían evolucionado hasta convertirse en criaturas humanoides. No, eso no está bien. Resulta que había arruinado el ecosistema de este lugar. ¿Qué podía hacer por los goblins? Pues no puede moverse. Espera, o sí puede. Movió sus raíces. Funcionaría. Algunas raíces salieron. Quizás los goblins podrían comerse sus raíces. O tal vez podría hacer crecer algunas verduras de las raíces como un daikon. ¿Funcionó? Su raíz realmente se convirtió en un daikon. Sacó otra raíz y decidió intentar cultivar fresas, y las fresas de verdad crecieron. Pensó, ¿en serio? Es increíble. Genial. Sacó las raíces de la tierra e intentó hacer un huerto local, y después de unos días ya había mucha comida. Los goblins llegaron y lo vieron. Uno preguntó qué era. El otro dijo que no sabía. Esto también es un regalo del árbol del mundo. El primero dijo, exacto. Preguntó, ¿es comestible? El segundo dijo, deberíamos probarlo. Lo probaron. El primero gritó de alegría, ¿qué es esto? El segundo gritó, ¡delicioso! Llamaron a los demás y dijeron que estas verduras estaban muy ricas. Los goblins empezaron a cocinar las verduras. Probaron los platillos terminados y quedaron encantados. González dijo que tenían buen aroma y también buen sabor. El líder confirmó que quedaba genial con la carne. El protagonista pensó, parece que les gusta. Sus raíces son capaces de convertirse en cualquier verdura o baya. Resolvió el problema de comida de los goblins en un instante. Algunos goblins fueron asignados para supervisar la agricultura. La civilización goblin continuó desarrollándose. Los goblins dijeron que estas eran verduras muy ricas. Le dieron las gracias al árbol del mundo. Comieron sopa de verduras estofadas y alimentaron al anciano. Él le agradeció por la sopa. Alguien lo llamó y le dijo que una de la tribu aún no había regresado. Goblins de un asentamiento vecino se la habían llevado a alguna parte. El anciano se indignó. ¿Qué? González gritó que nunca los perdonaría. El anciano lo detuvo. Espera. Aún no sabemos sus intenciones exactas. Necesitamos intentar resolver este asunto pacíficamente. González gritó que no dejaría que se salieran con la suya, que aplastaría a cada uno de ellos. El anciano respondió, no. El protagonista pensó, Henry realmente es hermosa. Entendía la agitación de los otros goblins.
Aracne bajó del árbol. El anciano se sorprendió al verla. Aracne. Ella preguntó si podía ir a salvar a Henry con los goblins. El anciano lo confirmó. Por supuesto. Le dio las gracias por su ayuda y dijo que iría con ellos. El jefe de la aldea dijo que González iría a hablar con los que se llevaron a Henry. Se dirigieron a su asentamiento. El jefe de la aldea dijo que si el asunto no podía resolverse pacíficamente, entonces tendrían que arreglarlo por la fuerza. Sakai pensó, ¡qué desastre! Esperaba que no estallara una guerra, que todo se resuelva pacíficamente. Después de un tiempo, González y Aracne regresaron. González le informó al jefe de la aldea. Se rió y dijo que no había pasado nada terrible. El prota pensó. Eso fue bastante rápido. El jefe de la aldea preguntó, ¿está todo bien? Henry no sufrió ningún daño. Ella misma respondió que estaba bien. De repente se escucharon súplicas de perdón, pero eran goblins de otra aldea. Estaban atados por la telaraña de Aracne. Uno de los prisioneros dijo que recientemente los monstruos se habían vuelto tan fuertes que a los goblins se les dificultaba cazar. Solo querían comer. González se indignó y preguntó. Y por eso decidieron secuestrar a su compañera. Ryan dijo. Pero los monstruos realmente se volvieron mucho más fuertes. Cazar era casi imposible. Henry defendió a los prisioneros y dijo que la cosa es que las cosas van muy mal en su asentamiento. Se dirigió al jefe y le preguntó si había alguna forma de ayudar a los vecinos. El jefe se sorprendió y dijo, «Aún así. Bueno, si esto no vuelve a suceder, entonces necesitan más trabajadores y se puede pensar en algo». Los prisioneros le agradecieron al jefe. Ese día los goblins celebraron el regreso de Henry. Un nuevo día es una nueva fiesta. Los goblins celebraban cualquier oportunidad. Henry probablemente estaba asustada y querían que se sintiera mejor. Después de la fiesta, González y Henry se encontraron a solas cerca del árbol. Sakai estaba feliz. Vaya, es en esto en lo que piensa. Definitivamente es eso. El prota comenzó a sentir envidia. González abrazó suavemente a Henry, pero el árbol no puede ir a ninguna parte mientras que al menos puede ver a los goblins haciendo el delicioso. Después de un rato se escuchó un sonido piu piu. El protagonista estaba feliz. Ahí vienen los slimes. No pensó que vendrían a regarlo de nuevo. Los goblins entendieron que los slimes hacían todo esto por el árbol. Siempre saludaban y apoyaban a los slimes. Hola slimes, buen trabajo, gracias por trabajar para el árbol del mundo. El prota entendió que eso era bueno. No quería que hubiera un conflicto entre los slimes y los goblins. Hasta ahora se llevaban bien. Así el tiempo pasó. En algún momento Sakai notó a una chica sentada cerca sobre una roca. Pensó. ¿Cuánto tiempo lleva mirándome? Parece que su nombre era Miyako. Le preguntó. Señorita, ¿necesita algo? Sabía que nadie podía oírlo ni entenderlo, era un árbol, pero Miyako respondió. Gracias, nada. El prota se sorprendió. Le respondió a él, ahora que era un árbol, ¿alguien podía oír su voz? Estaba confundido. ¿De verdad podía oírlo? Ella le respondió de nuevo, confirmándolo. Dijo que podía oírlo alto y claro. Y no solo eso, él estaba sorprendido. Miyako dijo que podía ver su forma. Se sorprendió aún más. En serio, ella realmente podía oírlo, pero los demás no parecían escucharlo. ¿Por qué podía escucharlo ella? Miyako se rió entre dientes y pensó. Luego dijo que no lo sabía, pero que lo más probable es que su poder mágico estuviera en la misma longitud de onda. Él estaba sorprendido de nuevo. En la misma longitud de onda. Así funciona el poder mágico. Cuando los goblins se asentaron junto a él, comenzó a crecer mucho más rápido, como si sin darse cuenta se estuviera alimentando de su poder mágico. Era como respirar oxígeno. Estaba absorbiendo su poder mágico. Le preguntó. Entonces, porque nuestras ondas coincidían, podías oír lo que decía. Ella respondió felizmente. Probablemente. Él dijo que si ella podía oírlo, él podría hablar con todos. Ella preguntó. ¿Quieres hablar con todos? El protagonista respondió. Claro, lo he deseado por mucho tiempo. Estaba aburrido. No tenía con quién hablar. Todos los días solo podía observar. Miyako preguntó si ella debería ser la traductora. Él se lo agradeció. Así, Miyako fue nombrada la sacerdotisa del árbol del mundo. Después de un tiempo le contó al jefe sobre esto. Reint se sorprendió y le preguntó.
No estás mintiendo ahora, ¿verdad? Realmente escuchas la voz del árbol del mundo. Ella resopló, y demostró que decía la verdad. Él preguntó, «El árbol del mundo me oye. Puede confirmarlo de alguna manera. Si esto es cierto». Rin le pidió al árbol que dejara caer algo. Una manzana cayó inmediatamente sobre su cabeza, la tomó en su mano y dijo, «Vaya, pueden hablar con el árbol del mundo, así es, todos deberían saber esto». Rin preguntó si al árbol no le importaba entonces. Le gustaría reunir a todos para contarles. Miyako dijo que al árbol no le importa. Rin dijo genial y fue a llamar a todos. Así que reunió a todos para darles la noticia, sugirió iniciar una conversación con el árbol del mundo. Se dirigió al árbol y le preguntó si quería preguntarles algo. Miyako se lo transmitió al árbol. Entonces, ella le preguntó al líder cómo estaban González y Henry. El líder se sorprendió, ¿y esos quiénes eran? Sakai entendió, es cierto, esos eran los nombres que solo él les había puesto. Miyako dijo que el árbol del mundo les dio nombres a todos. El líder se sorprendió, que es verdad, vaya. Pidió que les dieran nombres y que los recordarían. Sakai decidió, bueno, ya que los goblins lo piden. Deberíamos ponerles nombres. El líder se sorprendió, su nombre es Rin, un nombre maravilloso. Los goblins estaban felices. La chica dijo que el árbol sabe mucho de nombres. El líder tiene un nombre maravilloso. Otro goblin estaba feliz y gritó, ¡hurra! Ahora tiene un nombre. Rin dijo que si lo piensas, realmente era un inconveniente no tener nombres. Sakai pensó que a los goblins parecían gustarles los nombres. Entonces Miyako se dirigió a González y Henry y les preguntó cómo estaban. Ellos estaban un poco asustados y avergonzados. Miyako dijo que todo estaba claro. Se dirigió al árbol y le dijo que la pareja estaba bien. Sakai respondió que se alegraba. Los goblins tuvieron un día bueno y pacífico. Pasó algo más de tiempo así. Un día Benjamin regresó de cazar y no venía solo. El jefe saludó a Benjamin, bienvenido de vuelta. El jefe le preguntó qué le pasaba en la mano. Benjamin respondió que la presa simplemente se estaba resistiendo. Benjamin dijo que había traído un orco con él. Rin se sorprendió, vaya qué orco tan enorme. Benjamin lo confirmó y dijo que el orco parecía haberse perdido. El orco dijo que Oed se había perdido. Benjamin lo ayudó, Oed había venido hasta aquí con ellos. Rin dijo que estaba encantado de conocerlo. No se habían encontrado con orcos en mucho tiempo, esta era una nueva parte de su historia. Invitó al orco, Latato, a que lo siguiera, y le dijo que le mostraría el árbol del mundo. Se acercaron al árbol y se lo mostraron. Miyako transmitió las palabras del árbol. Los orcos son una raza pequeña. Son mucho más raros que los goblins, pero desafortunadamente los orcos no son muy listos. Por eso los orcos la tienen difícil en la vida. La probabilidad de supervivencia es baja. Cada año hay cada vez menos de ellos. Los orcos siempre han sido buenos guerreros. Son la principal fuerza de combate. Los goblins son buenos pensando, pero aún así, nunca derrotarán a los humanos ni a los dragones. Pero los goblins pueden hacer a los orcos sus aliados, entonces podrán coexistir y aumentar la probabilidad de supervivencia. Rin dijo en resumen, el orco es ahora su nuevo camarada. Es su unidad de combate importante, quieren llamarlo orc. Rin se dirigió al árbol del mundo y le preguntó qué pensaba el árbol. Miyako dijo que Sakai cree que es un buen nombre. Rin se alegró. Eso es genial. De ahora en adelante el orco se llamará Orc. Bienvenido, Orc. Orc le dio las gracias. Miyako le entregó una manzana a Orc y le dijo, el árbol del mundo quiere darle esto a Orc como bienvenida. Orc se arrodilló y aceptó la fruta. Se echó la manzana a la boca y comenzó a masticar. Un resplandor se formó a su alrededor y Orc evolucionó. Se dirigió al árbol del mundo y a la señora Miyako y les agradeció por el detalle. Dijo que era una fruta muy sabrosa. Luego se dirigió al señor Benjamin y al señor Rin y les dijo que estaría feliz de vivir con ellos. Rin respondió amablemente. Así pasó el tiempo y la aldea creció. Un día Sakai vio hombres lobo a lo lejos. Pensó, serán estos los hombres lobo que creo. Miró más de cerca. Sí, eran ellos. Le trajeron varias carroñas para darle nutrientes. No los había visto en mucho tiempo. Fue bueno verlos de nuevo. Los hombres lobo vieron una gran aldea debajo del árbol. Los goblins vieron a los hombres lobo y se asustaron. El líder de los hombres lobo gruñó y se indignó. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se atrevían a construir una aldea bajo las copas del árbol del mundo? ¡Qué descaro! Otro hombre lobo llamó a los goblins enanos verdes. El prota se asustó. ¡Oh no!
Una pelea está a punto de estallar entre los goblins y los hombres lobo. Rind se volteó hacia los hombres lobo y preguntó amenazadoramente: ¿Qué hacen aquí? González y el orco se prepararon para atacar. González gritó: ¿Quiénes se creen que son? Esta es una aldea de goblins pulgosos, mejor sigan de largo. Sakai no sabía cómo, pero esto tenía que detenerse. Sacudió sus ramas con fuerza. González gritó: ¿Lo ven? El árbol del mundo está enojado. Sakai no quiso decir eso para nada. Todo está muy mal. Vio a Miyako. ¡Ahí está! Se dirigió a ella y le pidió que detuviera a todos. Ella dijo que entendía y corrió hacia los líderes. Llamó a Rind y repitió la petición del árbol. Rind volvió a preguntar: ¿Qué es verdad? Miyako lo confirmó. Rind se volteó hacia González y le pidió que se detuviera. Sakai se dio cuenta de que estos hombres lobo eran de los suyos. González se sorprendió que de verdad inmediatamente dejó de provocar y se calmó. Sakai pensó: gracias a Dios que Rind pudo calmar a González, pero ahora tenía que calmar de alguna manera a los hombres lobo. El líder de los hombres lobo volvió a preguntar: ¿Qué dijeron sobre el árbol del mundo? ¿O es que los goblins por fin se acobardaron y quieren quitarse del camino de los hombres lobo, los parásitos que anidan cerca del árbol del mundo? Él seguía sin calmarse y quería una pelea. La niña hombre lobo se volteó hacia él y dijo que era verdad. Dijo que lo que la niña goblin le había dicho era todo cierto. El árbol del mundo no quería que pelearan. Esa niña goblin podía oír la voz del árbol del mundo. Ella era su sacerdotisa. El líder de los hombres lobo se sorprendió. ¿Qué le preguntó a la niña hombre lobo? ¿Acaso ella también podía oír la voz del árbol? La niña lo confirmó. Volvió a preguntar. De verdad, ella lo confirmó de nuevo. El prota se dio cuenta de que también había una niña del lado de los hombres lobo que podía oír su voz. Quizás los niños en general están predispuestos a esto. Gracias a Dios. Sakai les ordenó que no discutieran. Las niñas dijeron que estaba bien, que entendían. Se voltearon hacia el árbol del mundo y preguntaron si el árbol tenía algo más que decir. Sakai decidió que se comunicaría con ellas dos. Las niñas se tomaron de las manos y transmitieron el mensaje a sus líderes. El árbol del mundo les pedía que no pelearan y que coexistieran juntos. El líder de los hombres lobo estuvo de acuerdo, por supuesto, si el árbol lo decía. Se volteó hacia las niñas y dijo que parecía que de verdad oían la voz del árbol del mundo. Luego se volteó hacia Rind y dijo que se disculpaba por gritar. Casi hizo una estupidez. Pensó que eran tipos malos que querían usar el árbol del mundo. Rind respondió diciendo que eran los goblins quienes debían disculparse. Ellos también fueron hostiles de inmediato. Sugirió que dejaran de charlar aquí y fueran con ellos a la aldea. Los hombres lobo aceptaron. Sakai estaba feliz. Hombres lobo y goblins encontraron un terreno común. Decidieron tener una reunión en la casa de Rind. Luego salieron, y el líder de los hombres lobo anunció: «Bueno, está decidido. Los hombres lobo vivirán en esta aldea, coexistirán con los goblins, protegerán juntos el árbol del mundo». Todos estaban felices por esto, y luego los goblins organizaron una fiesta de bienvenida para los hombres lobo. Al principio fueron hostiles, pero ahora pudieron hacerse amigos. Como resultado, los hombres lobo ahora viven en esta aldea. Goblins arácnidos, arañas, un orco y hombres lobo ahora vivían aquí. Sakai nombró Wolf al líder de los hombres lobo y nombró Mimiko a la niña que podía oír su voz. Los goblins y los hombres lobo se llevaban muy bien porque los hombres lobo son carnívoros y no comen vegetales, pero todos los hombres lobo poseían una gran fuerza. Incluso en este bosque podían cazar muy bien, por lo tanto, iban a cazar regularmente al bosque. Gracias a esto, los goblins también podían comer carne más a menudo y estaban felices por este hecho. Los hombres lobo eran buenos guerreros, también podían cazar con facilidad, y los goblins eran famosos por su inteligencia y sus habilidades para la construcción. Todos eran útiles los unos para los otros. Araki y sus arañas hicieron ropa y ropa de cama para todos. Todos estaban abrigados y felices. Claro, los hombres lobo tienen pelaje, pero aún así era difícil en el frío invierno. Pero gracias a la ropa se volvió más fácil, y así por un tiempo su asentamiento conjunto continuó desarrollándose. El slime aún no sabía que habían aparecido hombres lobo en la aldea, y esta vez no fue el slime habitual el que vino a regarlo. Esta vez vino la reina. Los líderes la vieron y se sorprendieron. Ella dijo que no había visitado esta aldea en mucho tiempo.
Ryan se sorprendió. ¿Qué necesitaba ella? Ella respondió que era una chica slime. Vino a regar el árbol del mundo. Ella le preguntó, ¿se consiguieron nuevos vecinos? Ryan se sorprendió y preguntó, ¿es ella el mismo slime de la corona? Ella lo confirmó y dijo que sus hijos usualmente venían aquí. Él estaba feliz. Le pidió que pasara y fuera su invitada. El líder de los hombres lobos se disculpó y dijo que no sabían que ella iba hacia el árbol del mundo. Ella les dijo que no había problema. Sakai comprendió. Cierto, ahora estaba siendo regado por este slime. Al parecer, ella había evolucionado de nuevo al comer sus frutos, y ahora había adquirido rasgos humanos. Aunque era un slime, seguía siendo linda. Sakai decidió ponerle de nombre Catherine. Ella se acercó al jefe Goblin. Ryan le preguntó qué asunto tenía con él. Ella preguntó si ellos también podían vivir aquí. Ryan respondió que por supuesto no le importaba. Dijo que aquí era divertido, y pensó que todos podrían coexistir juntos. Dijo que podían hacer muchas cosas. Cierto, podían limpiar los desechos y eliminar toxinas. Así fue como llegaron a un acuerdo con Catherine, y los slime también se asentaron en esta aldea. A Sakai no le importó. De hecho, él también les debía mucho. Ryan le mostró la casa y le dijo que la habían preparado para ella. Ella se puso feliz y le agradeció a Ryan. Cuando Wolf iba de pesca, siempre invitaba a Catherine a que lo acompañara. Ella aceptaba con gusto. Catherine y sus slimes vivían en paz en esta aldea, y todos se llevaban bien con ellos. Y la aldea junto al árbol del mundo ahora tenía una raza más de habitantes. Alguien estaba observando la aldea cerca del árbol del mundo. Miyako le estaba reportando algo a Rind. Agitando los brazos emocionada, la líder de la patrulla superior dijo que todo estaba en paz hoy también. Era hora de que regresaran, con un informe para Lord Makoro. Su compañero la apoyó en esta decisión. De repente alguien atacó a su escuadrón. Era un escuadrón formado por miembros de la Iglesia de la Bruja ELD. El líder del escuadrón de la iglesia preguntó a sus oponentes quiénes eran. Eran de los que querían tomar el árbol sagrado. Sin esperar una respuesta de sus rivales, atacaron a las patrullas de Makoro. El patrullero superior entró en batalla con ellos, pero su compañera tenía otra opinión. Ella le pidió a su aliado que tuviera cuidado, y con ayuda de la magia contuvo el ataque de los miembros de la iglesia. Cuando la magia surtió efecto, le gritó a su camarada que se marchaban. De pie en el centro del portal de teletransportación mágico, los aliados desaparecieron. El escuadrón de miembros de la iglesia estaba desconcertado. ¿A dónde se fueron? El líder gritó que esos fenómenos se habían escapado. El destacamento de la iglesia regresó con su santo padre. Él les preguntó desconcertado. ¿Qué sucedió? ¿Qué era todo ese ruido? El líder del escuadrón le informó que las cosas pintaban mal para ellos. Las otras fuerzas también se habían movilizado. No había duda de que su objetivo era el árbol sagrado. El líder del escuadrón dijo que se desharían de ellos. Hasta ahora ningún bando había enviado refuerzos. Estaban casi listos para pelear. El Santo Padre maldijo. Unos aventureros querían adelantárseles. Qué pesadilla, pero esta era una buena oportunidad para declarar su poder. No les entregarían el árbol sagrado. No había tiempo para dudar, necesitaban moverse ahora. Alzó el puño en alto y llamó a sus hermanos para recuperar su árbol sagrado ahora mismo. Los miembros del escuadrón, inspirados por las palabras del Santo Padre, aceptaron su llamado con entusiasmo. Cuando se acercaron al lugar donde crecía el árbol sagrado, quedaron asombrados. No solo había una aldea construida cerca del árbol, sino que también fueron recibidos por un escuadrón formado por diferentes razas. El líder del escuadrón exclamó sorprendido, ¿qué es esto, Rindy? Sus aliados tenían un aspecto bélico y estaban decididos. En respuesta, preguntó amenazadoramente a los visitantes quiénes eran. «¡Que no se acerquen a nuestra aldea!». El Santo Padre dio un paso al frente y dijo que ellos son la iglesia de la bruja Eld. «¿Pero cómo se atreven inmundos monstruos a construir su aldea aquí? Que nos devuelvan el árbol sagrado de inmediato». Su escuadrón adoptó una postura ofensiva y apuntó con sus espadas. González señaló que esas eran palabras muy egoístas. El árbol del mundo no le pertenece a nadie. Rind estuvo de acuerdo con él. Añadió que para apropiarse del árbol, los oponentes habían reunido a tanta gente. Cuando los oponentes se lanzaron a atacarlos, Ryan dio la orden a sus aliados de no dejar que los enemigos se acercaran. El González y detrás de ellos estaba el orco bruto. Cuando los oponentes vieron quién estaba frente a ellos, quedaron asombrados. Era un orco superior. Wolf se unió a los aliados y los miembros de la iglesia quedaron estupefactos en el sentido literal de la palabra. El escuadrón principal de la iglesia estaba asombrado, y no solo había un orco aquí.
Los oponentes se abalanzaron sobre los aliados y en ese momento Aracne usó su magia. Ella creó una onda de choque y los oponentes simplemente fueron lanzados hacia atrás. Después de Aracne, el orco dio un paso al frente. Con un solo movimiento de su brazo creó una onda de choque que causó el asombro total de los oponentes. Fueron lanzados aún más lejos. El Santo Padre exclamó desconcertado: ¿Por qué están todos los monstruos juntos? Esto no es normal, maldijo, y ordenó a su unidad que se retirara. Los aliados se regocijaron, todo salió a la perfección. La victoria era suya. En ese momento apareció Miyako. Ella comentó que fue un buen trabajo y añadió que el árbol de la Arnatyasa mundo quería hablar con ellos. Cuando los líderes de las razas se le acercaron, Sakai les transmitió su gratitud por haber podido protegerlo. Reind objetó: ¿De qué hablaba el árbol? Él los estaba protegiendo a ellos, por supuesto que ellos lo protegerían a él. Añadió que gracias a que el árbol les avisó de la llegada del enemigo, estuvieron listos para la batalla de inmediato. Sin eso, ellos mismos habrían estado en gran peligro. Sakai respondió que de hecho él escuchó los sonidos de la batalla cuando los miembros de la iglesia atacaron a los mercenarios de Makoro. Gracias a esto fue evidente que algo andaba mal. Fue bueno que pudiera advertirles, pero aún así, la iglesia de la bruja Eld es gente muy persistente y molesta. El árbol expresó sus dudas de que se rindieran tan fácilmente. A la mañana siguiente del ataque de la iglesia, Makoro llegó al pueblo con sus hombres. Sakai pensó que los lugareños consideraban a los humanos como enemigos, pero aún así pensó que no serían un problema. Le dejó claro a Rin que podían relajarse. El mercader no era peligroso. Rin le preguntó si estaba seguro, pero como era la palabra del árbol, no tenía motivos para dudar de sus palabras. Cuando Makoro entró en la aldea, Rin le preguntó qué querían los humanos de ellos. Todos los líderes de las razas aliadas estaban detrás de él y el mercader no sabía qué hacer. Les pidió que esperaran. Les explicó que no venían con malas intenciones. Rin notó que no parecía que el mercader estuviera mintiendo, pero era mejor que no se acercaran más. Si querían algo, que hablaran desde donde estaban. El mercader aceptó esta condición. Le preguntó a Rin si ellos también estaban protegiendo el árbol del mundo, si no se equivocaba. El caso es que él era uno de los que fueron salvados por el árbol, así que estaban del mismo lado. Rin supuso que Makoro decía la verdad. El mercader continuó diciendo que no tenían intención de dañar al árbol, querían protegerlo. Les preguntó a sus aliados, ¿acaso no habían visto el letrero que estaba bajo el árbol? Él lo había puesto allí. Además, estas tierras le pertenecen. Había comprado este territorio para que nadie dañara este santuario. El mercader continuó diciendo que también habían protegido al árbol de los locos que vinieron ayer. Rin le preguntó, ¿era eso cierto? Así que también los habían estado observando. Makoro respondió que todo era verdad. Habían estado observando su aldea desde hacía bastante tiempo, y así se dieron cuenta de que ninguno de ellos tenía la intención de dañar el santuario. Al contrario, habían hecho todo lo posible para protegerlo, así que no habían interferido en sus vidas. Se dio cuenta de que ellos eran humanos, y los que estaban frente a él eran monstruos, así que habían decidido no acercarse. Rin respondió con timidez que su gente había sido atacada por miembros de la iglesia de la bruja Eld ayer. Estos visitantes eran más persistentes de lo que pensaban, también eran más peligrosos de lo que creían e incluso habían decidido atacar. Lo más probable es que regresaran con más gente la próxima vez. El mercader dijo que como la situación se había vuelto seria, proponía que unieran fuerzas. ¿Qué dirían al respecto? ¿Cooperarían para proteger el árbol del mundo? Rin pidió tiempo para pensar. Después de reflexionar un poco, notó que la oferta del mercader era realmente tentadora. Ellos también querían proteger el árbol del mundo, pero obtendrían algún otro beneficio. Los humanos a menudo los engañaban. Makoro sacó algo de su bolsa y le pidió al líder que lo mirara. Le entregó una bolsa y le pidió a Rin que oliera lo que había dentro. Tomó la bolsa y le preguntó al hombre qué era. Luego Rin olió la bolsa y dijo que el aroma le resultaba familiar después de desatarla. Rin le preguntó al mercader sorprendido, ¿era pimienta? Makoro respondió que sí. Eran especias, una de las mercancías que vendía. Les preguntó qué pensaban al respecto. Las especias eran un producto muy cotizado en el mundo humano, pero ellos eran monstruos. No podían entrar a la ciudad y no tenían dinero. Tenían una gran inteligencia. Incluso construyeron una aldea tan buena aquí, pero no tenían con quién comerciar, así que les ofreció comerciar con él. Rin se sorprendió. ¿Comerciar?
Mokoro le explicó que como Rin podía ver él era un mercader. Si establecían una relación comercial, podrían conseguir nuevos productos para su aldea. Si aceptaban esto, su aldea podría desarrollarse aún más. Rin admitió que sonaba interesante, pero una pregunta lo atormentaba. ¿Entonces qué gana el comerciante? Pueden darle algo único a cambio. El comerciante dijo que tiene hombres lobo como aliados. Son excelentes cazadores. Esto puede ser útil para la gente. Se pueden obtener muchas cosas valiosas de la caza. Por ejemplo, la piel y los huesos se pueden vender. Rind lo entendió todo. Respondió que entonces harían negocios. También señaló que los goblins cultivan verduras. ¿Cierto? Este también es un producto excelente. Catherine añadió que ella como slime puede proporcionar el agua más pura. El comerciante señaló que en el mundo de los humanos, el agua pura es muy valorada. Les preguntó a los aldeanos, ven todo lo que pueden ofrecer. Un agua tan pura como la purificada por un slime es bastante difícil de encontrar. La gente paga mucho dinero por un agua así. Rind se sorprendió por esto. Añadió que la arácnida y sus arañas podrán proporcionar ropa hermosa. El comerciante les preguntó con admiración, ¿se dan cuenta? El valor de su aldea es enorme. Luego le preguntó a Rind en un tono de negocios. Habían llegado a un acuerdo. Rind respondió que el comerciante tenía razón. Era difícil negarse en una situación así. Felizmente le estrechó la mano a Mokoro y dijo que habían llegado a un acuerdo. Cooperarían. Luego le ofreció a su nuevo aliado continuar la conversación en su casa, a lo que el comerciante accedió felizmente. Cuando se acercaron a la casa de Rind, Mokoro vio a Miyako y la saludó. Le preguntó cómo se llamaba. El líder goblin le dijo el nombre de la chica y añadió que era una sacerdotisa del árbol del mundo y que podía oír su voz. El comerciante se sorprendió. ¿Era eso cierto? Miyako le respondió que sí y continuó diciendo que Sakai quería hablar con él. Mokoro se sorprendió aún más como vaya. Se volvió hacia el árbol y le agradeció cálidamente por escucharlo. Gracias a él se convirtió en un gran comerciante. Le estaba muy agradecido. Y además el comerciante siempre había querido agradecerle por lo que hizo por él. Sakai respondió, a través de Miyako, que él debía agradecerle a Mokoro. Lo había ayudado mucho en su momento. Ya había hecho suficiente por él. Había puesto un letrero y lo protegió de sectarios locos. Le dio las gracias por eso. Luego el árbol se dirigió al guerrero que lo había protegido. Incluso había resultado herido. Le pidió que lo perdonara. Sakai le entregó una manzana al guerrero y le pidió que aceptara este regalo. Cuando el soldado mordió la manzana, se asombró al ver que todas sus heridas sanaron justo frente a sus ojos. El guerrero le agradeció al árbol desde el fondo de su corazón por tan maravilloso regalo. Sakai se dirigió al comerciante y le dijo que quería preguntarle algo. No interfirió en los asuntos de esta aldea porque había previsto que algo así podría suceder. Mokoro le respondió que esta aldea era un buen socio comercial. Además, gracias a este asentamiento, era mucho más fácil protegerlo. El protagonista se sorprendió, no expulsó a los goblins. El comerciante señaló que no diría que fue así, que lo sobreestimó un poco. Ni siquiera había pensado en ello. Así fue como Mokoro y los aldeanos hicieron su acuerdo para proteger a Sakai y el árbol sagrado. Y al mismo tiempo comenzaron a comerciar. El comerciante les dejó un par de sus hombres como observadores y mensajeros. Se les dio un lugar para vivir. Ahora incluso representantes de la raza humana comenzaron a vivir entre los locales. Después del trato con Mokoro, la vida en la aldea se volvió más cómoda. Aparecieron especias y condimentos y como resultado hubo más platillos. Hasta ahora la comida de los aldeanos era sencilla, pero ahora todo era diferente. La comida comenzó a verse más sabrosa y de hecho a saber mejor, y la artesanía comenzó a florecer. Cuando llegó el primer lote de equipo, Rindwolf y Gobshen abrieron la boca con asombro. Así aparecieron armas y herramientas, por ejemplo, hachas y palas. Todos estaban simplemente encantados. Los aldeanos habían estado usando herramientas sencillas antes, pero estaban limitados a lo que los goblins podían hacer con los materiales que conseguían del bosque. Por cierto, todos los productos eran de una calidad inigualable, y a los goblins les gustó mucho el alcohol de los humanos. Cuando Rain probó esta bebida por primera vez, notó con admiración que estaba muy sabrosa. El mercader sonrió y dijo que si le gustaba, podría traer más de este producto la próxima vez. Rain quedó encantado y agradeció calurosamente a su aliado cuando Mokoro trajo una variedad aún mayor de bebidas. Los goblins bebieron casi todo el día. A todos les gustaba la nueva vida en la aldea y así pasaron varios años.
Sakai se convirtió en un árbol enorme y hermoso a cuyos pies creció la aldea. Antes, se había sentido grande, pero ahora era simplemente gigantesco. Era una vista impresionante. Incluso comenzó a pensar que era una especie de deidad. No había nada en este bosque que fuera más grande que él. Sakai se consideraba a sí mismo como el más grande de este mundo, y la aldea también se había desarrollado significativamente y se expandió notablemente. Ya se le podía llamar una pequeña ciudad. Aparecieron sus propias tiendas, puestos y lugares culturales. Además, el bosque también se hizo notablemente más grande. A medida que la ciudad se expandía, Sakai comenzó a preocuparse de que pudiera dañar el bosque a su alrededor. Era por la energía que emitía. Pero al parecer no había necesidad de preocuparse porque ahora desde su altura podía ver claramente lo gigantesco que se había vuelto el bosque. Empezaron a llamarlo el Gran Bosque del Raro Jano. ¿Por qué eligieron este nombre? Había rumores de que fue nombrado así por algún dragón legendario, pero nadie sabía los detalles. La aldea también sufrió cambios en cuanto a historias personales. Rin y Miyako, la misma joven sacerdotisa del árbol sagrado, se casaron y tuvieron un hijo al que llamaron Ek. A pesar de la diferencia de edad, se casaron porque su amor era mutuo. Miyako creció para ser una chica muy amigable y amable. Siempre se mantuvo educada. Su boda se celebró a lo grande. El ya crecido Benjamin bebió demasiado alcohol ese día e incluso bailó sin ropa. Casi todos los aldeanos envidiaban a Rin. Después de todo, tomó para sí a una novia tan joven. Y aún así, la aldea lo respetaba mucho como un líder confiable. Además, González y Henry unieron sus destinos para siempre. También tuvieron hijos gemelos, un niño y una niña. Les pusieron los nombres de Rick y Sora. Ambos tenían talento para la actividad física. Cuando González veía a sus hijos entrenar, gritaba con deleite que sus hijos eran geniales. Su sangre se notaba de inmediato en ellos. Sora levantó un garrote y le dijo a su padre que aplastaría la cabeza de un jabalí con él. Cuando los gemelos nacieron, los aldeanos también celebraron. Pero lo más sorprendente de todo fue la esposa de Benjamin. Se casó con una sacerdotisa mujer lobo, la misma Mimiko. Creció siendo muy exigente y justa, y ahora se acercó a su esposo y lo llamó bruscamente. Benjamin se sobresaltó por la sorpresa y le preguntó qué pasaba. Ella se enojó. Todavía preguntaba, dijo que cuidaría de Emerald. No es así. Mimiko se abalanzó sobre su esposo como una furia, con un palo en la mano. Él se la quitó de encima y dijo que solo se le había olvidado un poco. Su hijo era mitad goblin, mitad hombre lobo. Lo nombraron como la piedra preciosa Esmeralda. De hecho, este niño se convirtió en el primer representante de la raza goblin lobo, el líder de los hombres lobo. Wolf se casó con la chica mujer lobo más hermosa. Su nombre era Hannah, y también tuvieron un hijo al que llamaron Jonas. Él tendrá que convertirse en el próximo líder de los hombres lobo. También han ocurrido cambios en la manada de arañas. Bajo los auspicios de Arácnid, se ha desarrollado una nueva especie de arañas, las arañas saltarinas. Tenían un cuerpo pequeño y gran movilidad. Eran responsables del reconocimiento en el bosque. Además, el número de orcos en la aldea también aumentó. Nuevos orcos llegaron a la aldea. Afortunadamente, algunas de ellas eran hembras, por lo tanto pudieron formar familias y dar a luz a niños. En este momento había 15 orcos viviendo en la aldea. Sus esposas y sus hijos asumieron el deber de proteger la aldea. Estos defensores desesperados podían darle una digna batalla a cualquiera. También ocurrieron cambios en el propio árbol. Un día Sakai sintió que lo sacudía un pequeño temblor. Pensó, ¿qué está pasando? Tembló aún más. Los aldeanos también sintieron un cambio en el aura y un temblor. De repente el árbol fue iluminado por una luz brillante, a lo largo de su contorno. No lejos de la aldea, en una colina, había elfos. Ella notó esta luz, y dijo que sin lugar a dudas, este es definitivamente el árbol del mundo. Ella y su escuadrón levantaron sus manos y activaron círculos mágicos sobre ellos. Todos los elfos parecían haber caído en una especie de trance, mientras seguían extendiendo sus manos hacia el cielo, diciendo algo como un hechizo. Los aldeanos estaban completamente confundidos. ¿Qué era esto? Ryan les dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando. Los elfos llegaron y de repente apareció un círculo mágico. Miyako les pidió enojada a los visitantes que detuvieran sus acciones. Les preguntó qué querían. Ella, irritada, los llamó monstruos patéticos e insignificantes y añadió que los destruirían aquí mismo. La chica elfa creó un poderoso vórtice mágico. Ella gritó que esto es para que ningún parásito interfiera con la vida del árbol del mundo. Luego invocó al vórtice mágico para destruir a los oponentes.
El cielo se oscureció en un instante. Todo a su alrededor tembló. En ese momento Sakai les pidió a los elfos que se detuvieran. Ella estaba asombrada. El árbol del mundo estaba hablando. Detuvo su ataque mágico y con total deleite preguntó, ¿era suya esa hermosa voz? Era ella. Sakai se sorprendió, podía ella escuchar su voz. Todos los elfos lloraron por el exceso de emoción y se dieron cuenta de que podían oírlo todo. Eran elfos el pueblo elegido por el árbol del mundo. Mientras el árbol del mundo existiera, este mundo aún tenía esperanza. Sakai estaba sorprendido. Parecía que todos los elfos podían oír su voz. Genial, entonces la conversación sería rápida. Él les advirtió que estaba prohibido pelear. Los elfos se asombraron por sus palabras. Ella señaló con el dedo a los aldeanos y se indignó diciendo que eran monstruos. En ese momento la boca de la chica fue cubierta con una telaraña de seda. Arácnida descendió hasta ellos. Llamó a todos a la calma añadiendo que todos aquí vivían en paz. Seikai dijo que si los elfos estaban de su lado entonces era mejor que todos se llevaran bien entre ellos. Ella ya ni siquiera se atrevió a resistirse. Si el árbol del mundo lo decía, ¿quién era ella para discutirle? Se dirigió a los goblins y continuó diciendo que quería disculparse con ellos por llamarlos monstruos insignificantes y patéticos. También se disculpó por los problemas que les causaron. Miyako pensó indignada. ¿Acaso dijo que eran insignificantes? Ryan estaba confundido por el profundo remordimiento de la chica, pero luego dijo que todo estaba bien. Miyako les preguntó por qué estaban aquí. Estaban relacionados de alguna manera con el árbol del mundo. Añadió que este árbol quería preguntarles sobre eso. Ella le preguntó a Miyako con asombro, ¿entendía al árbol del mundo? La chica respondió con calma que sí. Ella dijo que el anterior árbol del mundo ya estaba muerto. Seikai se sorprendió que dijo ella, pero entonces lo entendió. Resultó que él era el siguiente árbol del mundo y que hubo otro antes que él y ya estaba muerto. Ella explicó que el anterior árbol Isel había muerto recientemente, así que fueron en busca de uno nuevo. Habían viajado un largo camino antes de llegar aquí, y quedaron atónitos al ver que se había construido una ciudad alrededor del árbol del mundo. Sakai notó pensativamente que el árbol del mundo estaba muerto. Le preguntó a ella qué es un árbol del mundo y cuántos hay en este mundo. La chica respondió que solo puede haber un santuario de ese tipo en este mundo. El árbol más grande del mundo se convierte en el árbol del mundo. Así que cuando se convirtió en el árbol más grande del mundo, el árbol anterior se marchitó inmediatamente. Sakai pensó entonces resulta que el anterior árbol murió por su culpa. Dijo en voz alta que los goblins ya lo habían llamado el árbol del mundo antes. La chica elfa respondió que lo más probable es que sintieron que él estaba destinado a convertirse en el nuevo árbol, fue algo así como una premonición. El protagonista se sorprendió de verdad, pero aún así fue su culpa que el árbol anterior muriera, realmente lo sentía mucho. Ella replicó con una sonrisa que no era su culpa en absoluto, que así era su mundo. Ya estaba predeterminado que cuando algo nuevo aparece, lo viejo inevitablemente morirá. Es el curso natural de las cosas. El protagonista pensó que así eran las cosas. Ella continuó diciendo que ellos, los elfos, ya no intentarían dañar la ciudad, más bien al contrario, estaban contentos de conocer a todos. El protagonista señaló que no le importaba que se quedaran, pero ¿qué pensaban los goblins al respecto? Miyako respondió que a ellos tampoco les importaba. Los elfos eran el pueblo del árbol del mundo, así que no podían simplemente echarlos. Sakai lo entendió todo. Expresó su esperanza de que se llevaran bien entre ellos y así los elfos se unieron a la ciudad. Todo se decidió bastante rápido. El asunto estaba cerrado. Parecía que sabían mucho sobre el árbol del mundo. El protagonista esperaba que le contaran muchas cosas. Ella se dirigió a él y le presentó a Sakai a todos los elfos. Sus nombres eran Ele, Aaron y Elena. Él pensó que los elfos se presentaron a él, pero todos tenían nombres parecidos y sería difícil recordarlos. Cada uno de ellos tenía un rostro perfecto sin rasgos distintivos. Para ser sincero, le costaba distinguirlos, pero todos eran extremadamente inteligentes y también tenían magia. Pero serían capaces de llevarse bien con los hombres lobo y los goblins. Estaba preocupado por esto, pero resultó que en vano. Rápidamente encontraron trabajo en la ciudad y se ganaron su lugar. Podían encender un fuego al instante sin necesidad de nada, solo con su magia, causando sorpresa entre los residentes. Lobo estaba complacido de que pudieran crear un recipiente de hielo en el que se podía conservar la carne y también podían secar la ropa rápidamente. Pero cuando llegaron los elfos, resultó que no había casas para ellos. Miyako se disculpó con ellos porque por ahora tendrían que quedarse en la sala de
conferencias. No tenían una casa libre para ellos. Ella preguntó lógicamente si no hay casas, ¿no pueden construir unas nuevas Rind? Respondió que era cierto, que ellos los goblins saben construir bien, pero no usan magia para ello. No podrán construir una casa en una sola noche. Primero necesitan preparar los materiales, esto tomará varios días. Ella le objetó diciendo que no había dicho que los goblins debían construir las casas. Rind se sorprendió a qué se refería. Él le respondió que el árbol del mundo podía ayudar con eso. Con su poder es fácil construir casas. La chica le preguntó al árbol si los ayudaría. Sakai no se opuso, pero aunque ella lo dijera, ¿qué podía hacer él realmente? Lo máximo que podía hacer era soltar ramas. Ella le preguntó con asombro, ¿acaso todavía no conoces todas tus capacidades? Con el poder del árbol del mundo construir casas es algo sencillo. El anterior árbol construyó muchas cosas para ellos y no solo casas. El protagonista se sorprendió, no sabía que podía hacer eso. ¿Y cómo se suponía que iba a hacer eso? La chica le explicó que el viejo árbol cambiaba la forma de sus raíces, eso era todo. Se podía crear una casa entera a partir de sus raíces. Ahora tenía sentido para él. Raíces, vaya, ni siquiera había pensado en usar las raíces de esa manera, ya las había usado antes convirtiéndolas en vegetales. ¿De verdad podría convertirlas en algo más que solo vegetales? El protagonista les pidió a sus aliados que esperaran un poco, quería intentar hacer algo en ese mismo momento. Se propuso la tarea de sacar sus raíces a la superficie. Cuando el protagonista hizo eso, una casa sólida y completa creció ante los asombrados ojos de los residentes. Ryan no podía creer lo que veía, que todo hubiera resultado así. Benjamín también estaba asombrado, eso era algo divino. Una casa entera en un instante, pero entonces algo salió mal y la casa se derrumbó de inmediato. Los residentes estaban perplejos. ¿Cómo pudo haber pasado eso, una casa construida por el árbol del mundo? Ella señaló que parecía que el protagonista aún no había alcanzado todo su potencial. A pesar de su tamaño, todavía estaba creciendo. El árbol anterior también falló la primera vez. El protagonista se rió entre dientes, en otras palabras, todavía tiene espacio para crecer. Quizás necesita usar más su imaginación, entonces podrá hacer mucho más, pero aún así se sentía un poco ofendido. Pensó que había logrado crear una casa de inmediato, pero se derrumbó muy rápido. Qué lástima, quería ser de utilidad. En voz alta se disculpó con los aldeanos por ser tan incompetente. Rind se opuso, que estaba diciendo que no se considerara a sí mismo como tal. Además, todo valió la pena. Aunque la casa se derrumbó, consiguieron los materiales de construcción. Simplemente la volverían a armar. En otras palabras, ahorrarían mucho tiempo en comparación a si la hubieran construido desde cero. Sakai suspiró y dijo que lo entendía todo. Iba a intentar hacerlo de nuevo. Sacó algunas raíces. Ryan señaló que esto también podría derrumbarse, pero no veía nada terrible en ello. Solo debían reforzarlas, eso era todo. Luego construirían rápidamente una casa sencilla. Ella notó que era una buena idea, y le agradeció al líder de la ciudad. Y así el protagonista creó los cimientos con raíces, y los goblins los reforzaron y continuaron la construcción. Y así después de unas pocas horas los goblins construyeron casas lo suficientemente grandes como para pasar la noche. Además, el protagonista también comenzó a entender gradualmente cómo funciona esta habilidad. Muy pronto la ayuda de los goblins se redujo al mínimo, y él pudo crear una hermosa casa. Rind estaba sinceramente asombrado, era simplemente increíble. Les habría llevado mucho tiempo construir una casa tan enorme y sólida, pero el árbol la terminó en un instante. Benjamín señaló que también era la primera vez que trabajaban junto a él con el árbol del mundo. Ella expresó su gratitud a todos los que participaron en esto. Como ya habían terminado de construir las casas, querían tomar un baño. Le preguntó a Rind, ¿tienen un baño, verdad? El líder de la ciudad preguntó sorprendido. ¿Qué es eso? Ella se rió al principio y luego preguntó irritada. ¿No tenían un baño en toda la ciudad? Benjamín, confundido por su reacción, respondió que había un río junto a ellos, que con eso era suficiente. Ella se indignó. Para nada es suficiente. Ahora que lo decía, empezó a ver claramente la suciedad en sus cuerpos mugrosos. Ryan dijo con asombro. Ella se lo había imaginado todo mal. La chica le dijo irritada al árbol que necesitaban construir una casa de baños de inmediato. Sakai respondió que lo intentaría. Así que a petición de los elfos decidieron hacer una casa de baños. Como antes, él creó los materiales de construcción y los goblins lo armaron todo. Esta construcción estuvo cuidadosamente supervisada por los elfos.
Con su magia fue fácil transportar materiales pesados en cooperación con los goblins. La construcción avanzó sin contratiempos, y los elfos podían hervir agua caliente con la ayuda de magia doméstica. Y así, unas pocas horas después, los baños públicos estuvieron listos. Su apariencia hizo brillar los ojos de todos los que los veían, quedaron muy hermosos. Cuando Ryan y Wolf entraron, Ryan comentó con admiración que todo un edificio con agua caliente era un verdadero lujo. Wolf exhaló por el calor que hacía. Ella sugirió que se sumergieran en el agua, que así entenderían de inmediato, que era mucho más efectivo que bañarse en el río y mucho más placentero. Los aliados aceptaron probarlo. Cuando una gran tina de baño se llenó con agua caliente y se le añadieron varios aceites, Ryan y Wolf se sumergieron en ella. Ni qué decir de la dicha que experimentaron al tomar un baño, su admiración y placer no conocían límites. En ese momento ella también tomaba un baño. Disfrutando del agua, Ryan le gritó que era genial. Ella se rió y comentó que, por supuesto, esto es parte de su cultura élfica, una casa de baños. Entonces se dio cuenta de que su voz provenía de algún lugar cercano. La elfa se dio la vuelta y vio al líder de la ciudad con Wolf. Gritó histéricamente: ¿Qué hacen ellos aquí? Hay una sección masculina para ellos. Que se vayan para allá. Ryan estaba asombrado, como: ¿a poco también hay una sección masculina? Ella se enojó y usó su magia, habilidad para enviarlos a su parte de los baños. Así, con la llegada de los elfos, la cultura llegó a la ciudad en forma de baños públicos. Los hombres comenzaron a bañarse por separado de las chicas, pero por si acaso también había un baño mixto para los ancianos o para las familias. La innovación fue aceptada por los habitantes con gran éxito. Sekai suspiró y pensó que estaba muy cansado hoy, que a él también le gustaría sumergirse en las aguas termales. Bueno, o al menos en agua fresca. Era tarde en la noche, la ciudad descansaba. El protagonista escuchó el sonido de unos pasos y vio a ella con sus aliados. Tenían cubetas de agua en sus manos. Pensó con gratitud que habían dedicado mucho esfuerzo para esto. Cuando se le acercaron, ella se dirigió a él y le dijo que había hecho mucho por ellos hoy. No tenían palabras para expresarle su gratitud. Probablemente estaba cansado, debía descansar bien. Los elfos vertieron la humedad vivificante sobre sus raíces. Pensó con placer lo agradable que era. Estaba vivo de nuevo. A la mañana siguiente se dio cuenta de que todavía estaba cansado. El protagonista se preguntó: ¿sería porque había usado mucha fuerza ayer? Parecía que sí. Una fuerza tan poderosa no puede usarse sin límites. Necesitas conectar tu imaginación, usar la cabeza. Si tuviera un cerebro estaría cansado. Aquí el protagonista estaba perplejo. Quizás un árbol incluso tiene cerebro. Cuando creó las verduras no estaba tan cansado. La casa era mucho más grande y estaba creando más de lo usual. También sintió que se había encogido un poco por las raíces que estaba usando. Necesitaba practicar más antes de poder usar este poder eficazmente. Y había una cosa más que había aparecido con la llegada de los elfos: era el alcohol élfico. A Wolf le encantó esta bebida por su sabor dulce. Podía sentir el calor extendiéndose por todo su cuerpo después de beberla. Ryan tenía curiosidad por saber cómo lo hacían. Sekai pensó que, según los rumores, se necesitaba saliva de elfo para hacer esta bebida. Bueno, todos los elfos eran de gran belleza, así que no era un problema. Su alcohol también tenía un efecto beneficioso para la salud, supuestamente alargaba la vida. El protagonista observaba a sus aliados disfrutar de esta bebida y pensó que ese detalle no era tan importante para ellos. A todos aquí les encantaba el alcohol y estaban contentos con eso. El número de residentes en la ciudad había aumentado notablemente. Incluso se establecieron en sus propios vecindarios. En cuanto a cantidad, se veía más o menos así. Había un árbol del mundo, 150 goblins, 90 hombres lobo, 30 elfos, 25 humanos, 5 arácnidos, muchos otros monstruos arácnidos y 15 orcos. También había una chica slime, muchos monstruos tipo slime y 5 goblins lobo. Los arácnidos vivían en la corona del árbol del mundo y los distritos de las razas estaban ubicados al pie del árbol. La gente del mercader Macoro, que se estableció como observadores al principio, no entendía cómo se podía vivir codo a codo con monstruos, pero ahora se han hecho amigos de todos. Por cierto, si alguien le pregunta al protagonista ¿por qué no habla de los arácnidos?, todo era muy simple. Ellos vivían en la cima del árbol, no en la parte de abajo, y no se comunicaban seguido con los de abajo. Comían sus frutos evolucionando constantemente y les gusta coser ropa, por lo tanto se llevaban bien con todos. No solo su lugar de residencia, sino también sus costumbres eran diferentes a las de los demás. Los arácnidos preferían bajar solo en días festivos varias veces al año.
Por cierto, en cuanto a las costumbres, los elfos rezaban cada atardecer. Lo rodeaban cada atardecer y ofrecían sus oraciones. Quizás era una especie de costumbre suya. El protagonista decidió preguntarles. Les preguntó por qué rezaban. Lo hacen cada atardecer, algo debe de estar pasando. Ella le respondió con una pregunta, ¿acaso él no lo sabía? ¿La fe es necesaria para el crecimiento del árbol del mundo o no? El protagonista se sorprendió. ¿De verdad? Resulta que rezan por él. Ella dijo que así era. Cuantos más creyentes tenga el árbol del mundo, mayor será su poder. Dijo pensativo con que era eso y les dio las gracias. Por cierto, si lo piensa bien, siempre crecía cuando varias criaturas se lo agradecían. Resulta que es mérito de ellos. Si lo piensas, todos ellos también le están agradecidos. Ella señaló que ya debía de haber acumulado suficiente fe y poder. Ella le pidió que les mostrara su apariencia. Sekai se sorprendió en qué sentido. Estaba justo enfrente de ellos. Ella respondió que cuando acumulara mucha fe, podría invocar a su avatar. Si lo hacía, sería capaz de moverse y actuar con libertad. El protagonista estaba asombrado. Era verdad todo lo que ella acababa de decir. Él también podía hacer eso. Si estaba diciendo la verdad, estaría muy feliz por ello. Ella extendió sus brazos y le pidió al árbol del mundo que les mostrara su verdadera apariencia. Luego la elfa juntó las manos como en una plegaria y continuó diciendo que la fe es la fuente principal del poder del árbol del mundo. Cuantos más seres adoren al árbol del mundo, más fuerte se vuelve. Con la fe de ellos puede crear verdaderos milagros. Le han estado rezando durante varios días ya. Ya debe de haber acumulado suficiente fe. Con ella puede crear un clon humanoide, y en ese caso podrá moverse con total libertad. El protagonista le preguntó emocionado, ¿es esto posible de verdad? ¿Y cómo puedo hacerlo? La elfa respondió que era muy sencillo. Así como creó una casa, primero necesita preparar un cuerpo. Para ello tiene que crear una persona usando las raíces. Puede intentarlo ahora mismo. El protagonista no podía creerlo. Hablaba en serio. Podía crear una persona. ¿No sería eso una violación a las leyes de la naturaleza? Ella le aseguró que todo estaría bien. No existían tabúes para el árbol del mundo. El árbol del mundo anterior ya lo había hecho antes. Sekai dijo que aún estaba muy preocupado, y sin embargo se armó de valor y respondió que lo intentaría. El prota liberó sus raíces hacia el exterior. Estas fueron envueltas en una neblina mágica. Los elfos vieron con asombro un cuerpo humano en el suelo. El protagonista estaba maravillado. De verdad había logrado crear un cuerpo humano. Parecía que incluso podía añadir pequeños detalles. Sus raíces eran aún más versátiles, no solo podía crear casas y verduras. Realmente no había nada imposible para su poder. Una cabeza y unos brazos comenzaron a emerger del contorno del cuerpo. Sekai pensó que si podía crear cualquier cosa que su imaginación le permitiera, entonces podría crear cosas verdaderamente terribles. Ahora necesitaba imaginar una forma humana, pero odiaba su apariencia de su vida pasada. En el mundo anterior parecía un completo idiota, pero ahora quería un cuerpo mejor. No necesitaba ese cuerpo maltratado y poco saludable. Además, ninguno de los lugareños se parece a un japonés. Resultó que él era el único japonés aquí, pero no le gustaba esa opción y además tenía que verse genial. En su vida pasada, a menudo jugaba videojuegos de fantasía. Podía recordar a algún héroe de por ahí. El protagonista comenzó a repasar imágenes en su cabeza que se ajustaran a su gusto. Pensó que para no alejarse demasiado de su apariencia real, podía añadir rasgos que estaban en su apariencia anterior y también tomar algunas características de los elfos para su nueva apariencia. Continuó creando su nuevo cuerpo. Obtuvo algo entre un japonés y un elfo, o al menos eso pensó. El protagonista estaba asombrado por su creación, pero se dio cuenta de que la persona que creó se parecía más a un cadáver, al que era difícil mirar. Pero parecía que los elfos estaban satisfechos con esta opción, miraban al que él creó con ojos llenos de admiración. Así que todo estaba bien. Le preguntó a ella qué debía hacer a continuación. Ella respondió que ahora solo necesitaba ocupar este cuerpo. Para ello necesitaba concentrarse en él, dirigir su poder mágico y su fe hacia el recipiente. El protagonista hizo todo tal como la elfa le dijo. Entonces le preguntó. Justo en ese momento una línea mágica apareció en el tronco del árbol. Soltó su raíz y tocó con ella el cuerpo creado. Su nueva apariencia abrió los ojos y lentamente se puso en posición sentada. Los elfos estaban en completo shock, sin creer lo que veían, que de verdad había funcionado. El protagonista levantó lentamente sus manos, funcionaban como se suponía.
De repente, en un torrente de emociones, saltó del suelo y gritó que lo había logrado. Disfrutaba de su nuevo estado porque desde el momento en que renació como un árbol, no había podido dar ni un solo paso. Pero hoy una nueva página de su vida comenzaría. Ahora sería capaz de caminar. Ella gritó emocionada que esto era asombroso. Era muy genial. Ryan y Wolf comenzaron a acercárseles. El líder de los aldeanos le preguntó qué estaba pasando, qué era todo ese ruido. Mientras tanto, Sakai decidió comprobar si su cuerpo funcionaba normalmente. Revisó todas sus extremidades y funciones, paso a paso. Todo estaba simplemente perfecto. Estaba asombrado de que realmente era un humano, solo que era más bajo que en su vida pasada. Ahora tenía la estatura de un estudiante de preparatoria. El protagonista les preguntó a los elfos si tenían un espejo. La asombrada ella se lo entregó. Cuando vio su reflejo no pudo evitar pensar que era guapo. Ahora podía moverse y hacer lo que quisiera. Primero quería probar la deliciosa comida local y luego quería viajar por este mundo. Quería leer los libros de aquí, pero más que nada, quería relajarse e ir a la casa de baños. Desde que la construyeron envidiaba a los residentes todos los días. El protagonista no pudo contener su risa de satisfacción. En ese momento Ryan no podía dar crédito a sus ojos. ¿Era este el árbol del mundo? ¿Era esta la apariencia del árbol del mundo? Sakai pensó que debía saludarlos con esta nueva forma. Les hizo un gesto con la mano y les preguntó si querían conocerse. Ryan, recuperado de su asombro, agarró al protagonista del brazo y de la pierna, lo levantó y gritó que era maravilloso. Hoy harían una fiesta de bienvenida para el árbol del mundo. Las elfas estaban avergonzadas porque, cuando Rainet levantó al protagonista, la hoja de parra que cubría la zona interesante se le cayó. Sakai no tuvo más remedio que cubrir sus partes con la mano y luego comentó que no era necesario celebrar. Al mismo tiempo pensó en lo mucho que a ellas les encantaba celebrar. Ella le replicó diciendo que esta era sin duda una razón de peso para festejar. Él era el amo de esta ciudad y por fin pudo mostrarles a todos su apariencia. Ella señaló a sus chicas elfas, a Wolf, a Rainet, y dijo que cada una de ellas quería hablar con él en persona. Hoy definitivamente beberían juntos. Como resultado, esa noche los residentes organizaron una fiesta de bienvenida para el protagonista. Hasta altas horas de la noche, los habitantes del pueblo se divirtieron y bebieron vino, sirviéndole de beber al protagonista. Cada uno de ellos se alegraba de que el árbol del mundo les hubiera mostrado semejante milagro. Ella, mientras le servía vino al protagonista, le preguntó si le gustaba. Él respondió que hasta cierto punto sí, pero que le gustaba más beber con ellos. Cuando era un árbol, el alcohol también le parecía sabroso, pero beberlo así en forma humana es todavía más agradable. Ella respondió alegremente que están muy contentos de haber llegado tan lejos y finalmente poder beber con él, con su amo. El prota respondió que la entendía. Ella le preguntó cuál era su nombre. El protagonista se sorprendió. ¿Nombre? Ella respondió que sí. No pueden llamarlo siempre amo o el árbol del mundo. Él dijo que necesitaba pensarlo. En el pasado su nombre era Kotonoha Sekai, y ahora simplemente dirá su nombre, pero este es un mundo diferente. En los mundos de fantasía también hay nombres que suenan como japoneses. El protagonista decidió que así debía ser y le dijo a ella el nombre que había elegido para sí mismo. Su nombre sería Kotonoha Sekai. Les sonrió a las elfas y dijo que estaba encantado de conocerlas. Las elfas se sorprendieron por ese nombre, pero lo aceptaron. Ella se dirigió a él como señor Sekai y añadió que lo recordaría y nunca lo olvidaría. Así que después de todo, el protagonista decidió llamarse por su nombre real. Esto simbolizaría su nuevo comienzo en este mundo. Después de eso habló de muchas cosas con Rainet Miyako y los demás. Esta fue la primera vez que vio esta ciudad y a sus habitantes a través de los ojos de un humano. Tuvo la sensación de que este era su hogar. También sintió que había un lugar para él en esta ciudad, porque fue recibido muy cálidamente aquí. La fiesta de bienvenida terminó y él por fin encontró su lugar, con el que tanto había soñado. Llegó a los baños y se sumergió en el agua con placer. ¿Cuántos años habían pasado desde que se había bañado? Qué bien se sentía relajarse así y no pensar en nada. Le encantaba tomar baños. En momentos como ese, sentía que su alma se purificaba. En ese momento, la puerta rechinó. El protagonista pensó, ¿quién podría estar ahí? Rainet. Pero cuando vio a quienes entraban, se quedó asombrado. Unas elfas se le acercaron envueltas solo en toallas. Él estaba indignado. ¿Por qué vinieron aquí? Esta es la zona de hombres, ¿o no?
Ellas comenzaron a entrar al agua con él. Ella dijo que no pasaba nada. Hoy este lugar es solo para él. Además, él parece un niño. El protagonista exclamó, ¿y eso qué? La chica respondió que ellas son elfas, el pueblo del árbol del mundo. Déjanos tallarte la espalda. Todas las elfas se metieron al agua con él, pensó él. ¿Por qué está pasando esto? El protagonista se lamentaba de que no tenía ni a dónde mirar y no sabía qué se suponía que debía hacer. Las elfas comenzaron a girarlo de un lado a otro, acompañando esto con sus peticiones. El protagonista empezó a forcejear para liberarse y detenerlas. A pesar de sus protestas, las chicas siguieron haciendo lo suyo. Ella, después de frot, luego le tocó los hombros queriendo darle un masaje y le preguntó sorprendida por qué estaba tan tenso. ¿Sería porque apenas había empezado a moverse recientemente? Una de las elfas, a quien el protagonista no distinguía bien porque todas se veían iguales, le dijo a ella que confiara en ella, que le daría un masaje de pies y se relajaría. La chica le agarró las piernas y comenzó a masajearle los pies. Notó que sus pies también estaban muy tensos. Él intentó liberarse de sus manos, pidiéndoles que se detuvieran, pero todo fue en vano. Desde la calle se escuchó una protesta indignada del protagonista. Finalmente, cuando todo terminó, el prota admitió que aunque fue incómodo para él, las elfas eran realmente buenas para dar masajes. Sintió su mente y su cuerpo purificados. Ella finalmente le preguntó si podrían hacerlo de nuevo alguna vez. Sekai le preguntó dónde dormiría esa noche. Ella se rió y le dijo que, como siempre, podía crear un nuevo hogar. Al salir de los baños, disfrutó del aire fresco y su mágico estado de limpieza y relajación. De repente escuchó un ruido y se giró hacia su origen. Las elfas se le estaban acercando de nuevo. Les preguntó por qué estaban allí. Ella respondió que recordaron que él no tenía dónde dormir. Si no le importaba, podía dormir en su casa. El protagonista rechazó categóricamente su oferta. Añadió que, como ella había dicho recientemente, intentaría crear su propio hogar para sí mismo. Ella comentó que ya que se había adaptado, tal vez sería capaz de construir una magnífica mansión para él. El protagonista respondió pensativamente que todo era posible. Después de todo, había logrado crear un cuerpo humano. Pensó que su habilidad para crear parecía estar haciéndose más fuerte, pero para usarla, tendría que volver a su forma de árbol. Eso sería problemático, para ser honesto, pero debería usar sus raíces de esa manera. Cuando cambiaba sus raíces, éstas no se encogían, pero el poder mágico y el poder de la fe disminuían. Esto es algo que no se puede ver con los ojos. A veces el propio árbol del mundo también se encogía, pero ahora su tamaño exterior no cambió. Examinó cuidadosamente el árbol y lo confirmó una vez más. Por el contrario, incluso había crecido. Entonces, en otras palabras, el recurso principal no son las raíces, sino la fe. El protagonista se miró las manos y se preguntó si podría usar estas habilidades en su forma humana. En ese momento, además de las elfas, Rind y Miyako también se le acercaron. El protagonista eligió un lugar para la construcción y decidió intentar hacerlo aquí. Extendió las manos y concentró toda su fuerza en su imaginación. De repente, raíces comenzaron a crecer de sus manos. Sintió que algo salía de ellas. Ahora tenía que extender más las raíces y darles forma. Estaba muy concentrado. Si todo estaba funcionando hasta ahora, ¿qué tan lejos podría llegar? Decidió que intentaría seguir adelante. Esta vez estaba motivado para construirse una casa, al menos para que no se cayera a pedazos. Las elfas, conteniendo la respiración, observaban su trabajo con asombro. Al mismo tiempo notó que, tal como pensaba, su propio cuerpo no se hacía más pequeño. De repente, una casa de verdad comenzó a formarse con las raíces que crecían de sus manos. Después de un rato, todo estuvo listo. Frente a él y los presentes se alzaba una magnífica y enorme mansión. Ella, con gran asombro, le dijo que era simplemente increíble. En ese momento sus fuerzas parecieron abandonarlo y se sentó en el suelo diciendo que estaba muy cansado. Ella se sentó a su lado y le dijo que había hecho un buen trabajo y que debía dejarles a ellas la inspección de la casa. El protagonista estaba agradecido por su preocupación, porque él mismo aún no podía hacer nada más. Todavía se sentía cansado. Parecía que había consumido demasiada fe, pero si dormía se sentiría mucho mejor. Ryan estaba pensando en algo. Ella dijo que este era el efecto de que él tomara forma humana para comunicarse con todos. Le preguntó con ansiedad cómo se sentía. Él le respondió que sentía cómo la fe de la gente en él había aumentado aún más. La comunicación a través de un traductor no tenía un efecto tan grande en las personas.
El protagonista saltó del suelo, se sacudió y le aseguró a ella que estaba en plena forma. Le agradeció su preocupación por él. El protagonista pensó que era más fácil para ellos verlo que sentir su presencia, y él también sentía que su fuerza estaba creciendo. Rain, mientras tanto, examinó cuidadosamente la casa del protagonista y notó que parecía que todas sus partes eran estables. Al salir de la casa le dijo a Sakai que podía entrar a su hogar sin peligro. El protagonista alabó al Señor y entró en su casa personal con temor. Ya estaba soñando que ahora podría dormir bien por la noche. Pero entonces escuchó pasos detrás de él. Se dio la vuelta y vio que los elfos habían entrado tras él. Les preguntó sorprendido por qué lo seguían. Ella respondió que era lógico. Eran la gente del árbol del mundo, así que cuidarían de él, y por lo tanto vivirían con él en la misma casa. El protagonista estaba asombrado. O sea, ni siquiera era una petición. La chica le explicó que vivían junto con el árbol anterior. Abrió los brazos a los lados y comentó: «¡Qué mansión tan espaciosa! Habrá lugar para nosotros aquí, ¿verdad? Además, es simplemente imposible manejar una mansión tan grande uno solo. Nosotros haremos todo aquí, empezando por la limpieza». Él todavía intentó objetar: «Porque ustedes tienen sus propias casas, ¿no?». Ella le respondió que todo está bien. Son bastantes. Si algunos de nosotros nos mudamos, entonces la mitad restante tendrá más espacio. Ella vio su cara de desconcierto y preguntó con tristeza: «¿Nos está prohibiendo hacer esto?». El protagonista la miró y pensó: «¿Cómo puedo negarme ante una cara tan dulce y triste?». Él respondió que estaba de acuerdo. Podían elegir sus propias habitaciones. Los elfos felizmente agradecieron a su amo por el favor concedido. El protagonista les dijo que se iba a dormir. Con gran expectación, abrió la puerta de su habitación y entró, pero de nuevo, no pudo disfrutar plenamente de sus sensaciones, todo porque esta loca multitud de elfos entró con él. Les preguntó por qué seguían siguiéndolo. Ella respondió que era obvio. Se sentiría solo durmiendo solo. El prota se indignó. ¿Qué dijo? Hablaba en serio. Se negó categóricamente y les ordenó que fueran a sus habitaciones. Los elfos se apretujaron unos contra otros y dijeron que se sentían solos sin él. Le suplicaban piedad. No se dormirían sin él. El protagonista aceptó a regañadientes. Ella notó que él era capaz de entenderlos. Le dio las gracias por ello y le tomó la mano. El protagonista apartó la mano y le dijo que se quedara quieta. Así de repente dormir en la misma cama era imposible. Al ver su cara de susto, añadió más amablemente que necesitaban llegar a eso gradualmente. Ella sonrió. Lo entendió. Tenemos que empezar con abrazos primero, ¿verdad? La elfa lo abrazó con fuerza. Él comenzó a liberarse de su abrazo. Ella lo besó en la mejilla y le deseó buenas noches y dulces sueños. Él pensó que lo había abrazado con mucha ternura. Para él era un sentimiento completamente nuevo. Ni siquiera en su vida pasada había sido así. Últimamente había más elfos. Empezaron a ocupar una parte importante de la ciudad, pero resultó que los elfos no comen carne en absoluto, y las reservas de verduras se estaban agotando gradualmente. Y entonces ella llegó con una propuesta. Preguntó si tal vez deberían crear granjas grandes. El protagonista pensó en su propuesta y la encontró racional. Hasta ahora solo había pequeños huertos. Esos huertos no podían llamarse granjas en toda regla. En ese entonces él todavía no entendía realmente cómo funcionaba su habilidad. Pero ahora que la dominaba bien, podía crear fácilmente granjas más grandes y también podía mejorar la variedad de verduras. Antes de eso solo conocía las verduras que había encontrado en su mundo pasado, pero ahora, después de comerciar con Makoro, podía cultivar verduras que solo crecen en este mundo. Cada vez que intentaba cultivar algo nuevo y tenía éxito, decía que pondría grandes granjas en las afueras de la ciudad y plantaría diferentes cultivos en cada una. Ryan recibió su idea con entusiasmo. El chico exclamó que eran excelentes noticias. Gracias a esto nunca se quedarían sin verduras. Además, también decidieron construir invernaderos. Además, todas las verduras necesitaban diferentes cantidades de agua. Por suerte, los elfos le enseñaron todo. Un día anotó sus planes en un cuaderno y dijo que le gustaría acelerar el crecimiento de la cosecha. Ella respondió que él también podía hacer eso. El protagonista se sorprendió. ¿Acaso decía la verdad? La elfa le dio una vasija grande con raíces y dijo que este es un legendario estimulante de crecimiento que su familia conserva. El prota dudó, pero ella respondió que no debía preocuparse. No afectará el sabor. Él le preguntó: ¿no es esto demasiado valioso? Ella señaló que sí, pero que tampoco había necesidad de preocuparse por eso. Había una forma de producirlos en masa.
El protagonista se sorprendió. Cierto. ¿Y cuál era? La elfa respondió que él podía crearlo. Todo quedó claro para él. En efecto, con su habilidad era posible crear estimulantes de crecimiento sin ningún problema. El protagonista dijo con determinación que lo intentaría. Extendió sus manos hacia la vasija con el estimulante y se concentró. Unos segundos después, junto a la primera vasija, ya había una segunda exactamente igual con un contenido similar. Estaba asombrado, lo había logrado. Ahora necesitaba esparcirlo. Al entrar en uno de los invernaderos, esparció el estimulante sobre los bancales. Sekai estaba complacido. Así con las grandes granjas ya no les faltarían verduras. Ella añadió que también podrían vender el excedente al mercader Makoro. El prota miró la vasija y pensó, después de todo este estimulante de crecimiento es algo asombroso. Ella estuvo de acuerdo con él. Tal era el poder del árbol del mundo. Pensó que al parecer en este mundo, el árbol del mundo es una criatura todopoderosa y este poder es muy interesante. Quería intentar algo más. En ese momento el protagonista oyó el crujido de unas ruedas y pensó que un mercader había llegado a visitarlos justo a tiempo. Makoro, al ver al protagonista, se quedó atónito. Exclamó que esa era su verdadera forma, dijo que el protagonista parecía un dios. Estaba muy feliz de verlo. El protagonista sintió una alegría mutua por su encuentro. Sakai le mostró al mercader sus granjas y lo invitó a probar verduras frescas. Makoro señaló que sus verduras frescas, así como el vino de los elfos y los goblins, resultaron ser muy populares entre la gente. Todos están felices de poder comprar productos tan raros. El protagonista comentó que por cierto había hecho vino del árbol del mundo. El mercader se asombró. ¿Vino del árbol del mundo? El protagonista explicó que se usaba su resina para hacerlo, por lo tanto también se le añaden hojas del árbol del mundo. Los lugareños llamaron a este alcohol el vino del árbol del mundo. Esta bebida es muy sabrosa y alivia la fatiga. Se convirtió en algo popular en su pueblo. El comerciante probó este líquido y dijo que era realmente muy sabroso. Definitivamente se vendería. El protagonista sonrió con picardía, y luego, cuando Makoro estaba a punto de irse, el protagonista lo elogió. Hizo un buen trabajo. Makoro le agradeció y añadió, regresará y comenzará a vender el vino del árbol del mundo. Su carreta se puso en marcha. El comerciante en su pueblo puso este vino a la venta por 99,99 centavos. Uno de los clientes le preguntó si eso no era demasiado por un vino. Makoro se indignó. ¿Qué estaba diciendo? Este vino está hecho con partes del árbol del mundo. Es un alcohol especial. El cliente, después de pensarlo un poco, tomó una botella de vino. Shina, la asistente del comerciante, invitó al cliente a volver a visitarlos. Después de la jornada laboral se fue a casa. Al entrar a la casa fue a la habitación de su padre enfermo Edward y le informó que ya había llegado. En sus manos tenía una botella de la bebida. Le dijo a su padre que había comprado una bebida inusual. Se llamaba vino del árbol del mundo. Seguramente era muy sabroso. Edward se lo agradeció. Habiendo servido el vino en una taza, miró el líquido y notó que no le quedaba mucho tiempo, pero al menos podía beber alcohol. El padre de Shina notó el increíble color y aroma de la bebida. Se veía muy hermoso. Shina le respondió a su padre diciendo que de hecho el doctor dijo que ya no debería beber, pero que una copa no le haría nada. Su padre rió con tristeza. Estuvo de acuerdo con ella, al menos podía beber lo que le gustaba. Pero entonces algo increíble sucedió. Edward, después de beber esta bebida, de repente se sintió lleno de fuerza. Saltó de la cama a la que había estado encadenado durante mucho tiempo y exclamó con asombro, ¿qué es esto? Literalmente sintió cómo su fuerza y su salud regresaban a él. Shina estaba tan sorprendida que no pudo decir nada con claridad de inmediato. Estaba asombrada de que su padre pudiera ponerse de pie. Gritó aún más fuerte que de repente se sentía tan bien. Cuando el doctor vino a hacerle otro examen, no podía creer lo que veía. Era imposible, pero su paciente estaba completamente sano. El doctor lo examinó con mucho cuidado, luego concluyó que su enfermedad había desaparecido. El propio Edward estaba en estado de shock. Era asombroso. Todo fue gracias al vino. Se giró hacia su hija y le dio las gracias porque todo esto sucedió gracias a ella. Shina no pudo contener las lágrimas, de alegría por su amado padre. Al día siguiente, Edward fue a la tienda de Makoro con su hija. Después de contarle su historia, le agradeció al comerciante por un producto tan valioso. Makoro no podía creer lo que oía. Le preguntó de nuevo,
Era verdad lo que su apreciado cliente acababa de decir. Sheena lo confirmó. Dijo que cuando su padre bebió esta bebida se sintió mejor de inmediato. Edward dijo con sentimiento que estaban realmente muy agradecidos con el comerciante. Cuando se fueron, el comerciante tomó la botella de vino en sus manos y dijo que esto era algo asombroso. Necesitaba contarle esto al protagonista de inmediato. Ensilló su caballo y poco tiempo después ya estaba en la ciudad del Árbol del Mundo. Cuando le contó todo a Sekai, el protagonista sonrió con picardía. «Vaya con que de eso se trata». El comerciante le preguntó qué iban a hacer. El protagonista respondió que él, en principio, no le importaba. «Deja que sane». El comerciante le preguntó si debía seguir vendiéndolo. El prota no vio ningún problema en ello. ¿Por qué no? Mokoro entendió todo y le agradeció a su aliado, y así el comerciante decidió vender el vino del Árbol del Mundo. La bebida que curaba cualquier enfermedad se vendió bien. También restauraba la fuerza perdida y curaba heridas. Los aventureros comenzaron a comprarla en lugar de varias pociones. Los habitantes de la ciudad se curaron de sus enfermedades y se escuchaban gritos de alegría por todas partes. Y si se tomaba como un alcohol normal, el sabor también era excelente. En un abrir y cerrar de ojos, el vino del Árbol del Mundo se volvió popular. Dicen que más tarde este vino se convirtió en un elixir legendario, pero esa era una historia completamente diferente en este momento. La fama de esta bebida llegó hasta los enanos. El más importante de este equipo, llamado Ridaf, probó esta bebida y quedó satisfecho. Estaba muy sabroso. Su compañero dijo que parecía que el mercader lo había traído del bosque. Ridaf sonrió y señaló que eso significaba que ellos también investigarían en ese bosque. Habiéndose reunido rápidamente, se pusieron en camino, y muy pronto llegaron a su destino. En ese momento Ryan bostezó y murmuró que ya era hora de que terminara sus rondas. Necesitaba irse a la cama. Al pasar por un almacén de vino, escuchó unos sonidos que venían de allí. Al abrir la puerta del almacén, vio a un pequeño grupo de ancianos que estaban bebiendo vino directamente de los barriles. Sorprendido, les gritó amenazadoramente y les preguntó quiénes eran. Ridaf, limpiándose la bebida de su frondoso bigote, dijo que era simplemente una obra maestra. El protagonista y el asistente de Mokoro llegaron corriendo al oír el grito de Ryan. El asistente revisó todos los barriles y exclamó con desesperación que todo el alcohol caro había desaparecido. Ridaf respondió que era un gran honor recibir elogios de ellos, los enanos. El protagonista le preguntó asombrado quién demonios eran ustedes. El anciano respondió a su pregunta con otra pregunta. ¿Y ustedes quiénes son, locales o alguien más? El protagonista respondió desconcertado que él era el árbol del mundo de esta ciudad. El anciano se rió, abrazó al protagonista atónito y le pidió perdón. Explicó que simplemente no pudieron contenerse cuando vieron un alcohol delicioso. El anciano añadió que ellos, los enanos, tenían buen olfato para esas cosas. Sekai recalcó enanos, así que estos eran enanos viejos y bajitos. Había oído que realmente les gustaba el buen alcohol. Resultó ser verdad. El asistente del mercader continuó lamentándose. Se lamentaba de que los visitantes se lo bebieron todo. ¿Cómo pudo pasar esto? Mokoro le gritaría. Ridaf se rascó la coronilla y se disculpó con él con voz culpable. Preguntó si podían hacer algo como disculpa. Podían fabricar un par de herramientas. El protagonista se interesó en herramientas. Ridaf, como un héroe, le ordenó a su equipo que sacara la forja de campo. Sus compañeros respondieron al unísono, y entonces todo se puso en marcha. El jefe enano les pidió a los tres que se hicieran para atrás y dio la orden a sus compañeros de comenzar a forjar. El equipo apareció en el almacén de la nada, y todo comenzó a funcionar tan instantánea e inesperadamente que todos se quedaron asombrados. Fuelles, yunques, un horno, carbones, todo funcionaba con tal velocidad y magnitud, que el protagonista dijo desconcertado y sorprendido ¿de dónde sacaron todo esto? Después de un rato, Ridaf exclamó que todo estaba listo, y levantó sobre su cabeza una pala de aspecto increíble. Les preguntó a los dueños qué dirían. Ryan, girando la pala en sus manos y examinándola, notó con admiración que era realmente una cosa asombrosa, mejor que lo que se podía comprar por aquí. La calidad es varios niveles superior. Luego tomó el hacha que el anciano también había hecho. Después de girarla de un lado a otro, Ryan concluyó que esta hacha era mucho más fácil de usar. Sorprendido, Sekai pensó, parece que estos viejos pueden facilitar nuestro trabajo. Ridaf, riendo por los elogios, dijo que se alegraba de oírlo. Querían que él y su equipo hicieran algo más, espadas, báculos, arcos y lanzas, lo que quisieran. Se dirigió al asistente del mercader y le preguntó
Bueno, esto servirá como disculpa, mientras el asistente examinaba el objeto que le habían hecho. Comentó que era simplemente asombroso. Si pusieran esta pala a la venta, podrían ganar una muy buena cantidad de dinero. Ryan se dirigió a Ridaf y dijo con asombro que habían creado verdaderos tesoros. Les pidió que le enseñaran esto también a su gente. El anciano comentó que eso no era problema, solo que el alcohol se había acabado. Ryan se sorprendió. ¿Acaso todavía no estaban borrachos? Inmediatamente después respondió que sí lo estaban. El protagonista les preguntó si la gente de su ciudad haría una fiesta y bebería toda la noche. El anciano no podía creer lo que oía. En serio, después de todo, ya se lo habían bebido todo. El protagonista le aseguró que no había nada de qué preocuparse, ya que estaban aquí, podían beber absolutamente de todo. Después de un rato, pensó que este equipo no tenía malas intenciones. Bueno, también habían hecho herramientas así que todavía salían ganando. Además, siempre se puede hacer más alcohol. En ese momento habían despertado a todos y comenzó una borrachera masiva, por así decirlo, una fiesta de bienvenida para los enanos. Su líder, Ridaf, había bebido más que nadie y estaba increíblemente feliz por ello. De vez en cuando se reía de buen humor y repetía que de verdad le gustaba su ciudad. Wolf, quien también había bebido bastante, invitó al anciano a quedarse a vivir con ellos.